¿Conoces a la sirvienta de mamá? Felixane. Era una de las hermanas pequeñas de Mindy. Sigue siendo mi niña. Dijo alegremente. Pero bueno, casi toda la aldea ya está desmantelada, pero aún quedan algunos niños, demasiado pequeños para cuidarse solos. Ya les está quedando pequeño, lo cual es genial. Guau, dijo Amy, antes de que el nombre finalmente le recordara y mirara a Manik. Ahí es donde van Sonic y Sonia hoy, ¿verdad? Él asintió, y su sonrisa se desvaneció un poco. Sí. Quería ir con ellos, pero, ya sabes. Cosas. Sí, cosas, dijo Mindy, poniéndose seria de nuevo al mirarlo directamente. ¿Y esas cosas? ¿Cuánto es? Mientras Manik hacía una mueca, Amy notó que Bartleby hacía un trabajo increíble disimulando su sonrisa cariñosa mientras decía. Siempre la lingüista, Mindy, querida. Tan concisa y a la vez tan vaga. Bartleby, cariño, sé que tenemos que hacernos los tímidos y todo eso, pero cállate antes de que te haga daño, dijo, antes de volver a Manik. ¿Y qué? Son y muchas cosas, dijo lentamente. Mamá está bastante segura de que son muchas cosas que siguen en marcha. Si Amy no hubiera adivinado ya que hablaban de las personas robotizadas en el sótano del palacio, la reacción de Bartleby y Mindy probablemente les habría parecido extraña. Bartleby parpadeó una vez, y Mindy respiró hondo, balanceándose sobre sus talones. Ah. Vale. Amy cambió de postura, odiando la conversación. Sabía que la familia real debía tener cuidado con los periodistas, y entendía por qué querían mantener en secreto lo sucedido ayer por ahora, pero, también le parecía una tontería. Sobre todo con alguien como Mindy, que obviamente se vio afectada personalmente. Sin mencionar que Amy quería consolarla, pero no tenía ni idea de cómo hacerlo sin decir nada abiertamente. Era tan frustrante. Mis amigos y yo estábamos ayudando ayer por la tarde. Hay mucho trabajo por hacer, y la gente necesita mucha ayuda, pero, creo que todo va a salir bien. Mindy sonrió y Bartleby inclinó la cabeza. Por supuesto que sí. Y estoy seguro de que serás clave en tal causa, mi querida Amy. A mí. Por supuesto. Al fin y al cabo, es justo el tipo de obra de caridad que uno en su posición debería hacer, dijo, y luego se giró para levantar una ceja en dirección a Manik. Lo que me lleva al propósito de intentar llamar su atención hoy. Supongo, por supuesto, que el ilustre Monsieur de Tigre tomará la iniciativa cuando haya algo importante que discutir. ¿Te refieres a Rayas? Preguntó Manik con la mirada perdida. ¿Tomar la iniciativa en qué? Ya sabes. Gritó Mindy, abriéndose paso de nuevo. ¿Sabes? Encontrar gente. Hablar con ellos. Ayudarlos a adaptarse. Asegurarse de que tengan un lugar donde vivir después de ahí. Se detuvo, mirando a su alrededor por el callejón antes de bajar la voz. No sé dónde está mi papá, pero cuando lo encuentre, tendrá un hogar al que regresar. Mucha gente en su situación no lo tendrá. Sí, claro, y vamos a tener que lidiar con eso, asintió Manik. No entiendo qué tiene que ver Stripes con eso. Pero es exactamente el tipo de obra de caridad que una consorte real debería realizar, señaló Bartleby. Esperaba contribuir de alguna manera a la causa. Discretamente, por supuesto, para no eclipsar al señor de Tigre, y solo cuando hubiera una causa que defender. Pero aún así. Y la Tour Fashion está haciendo una contribución enorme, añadió Mindy. Públicamente. Con cheques gigantes de regalo y yo con ropa poco favorecedora mientras trabajo con gente en la calle. Y ese cheque no se ordena solo, así que cuando debería hacerlo. Manik resopló, cambiando el peso de una cadera a la otra. ¿En serio? ¿Creen que Rayas va a hacer eso? Apenas maneja su propia aldea. Pero semejante labor benéfica es responsabilidad de un consorte real, comentó Bartleby, arqueando una ceja con una leve sonrisa. ¿Seguro que comprende sus responsabilidades? ¿Responsabilidades? Tío, solo está saliendo con mi hermana, no es un trabajo. Ay, Dios mío, dijo Bartleby, cruzando un brazo sobre el pecho y levantando el otro para tocarle la mejilla con un dedo. Espero que sea solo tu ingenuidad inculta, príncipe ladrón, y no algo de lo que Monsieur de Tigre haya convencido al personal del palacio. ¿Eh? Sería un verdadero problema si así fuera. Uno podría pensar que es un deber cívico recordarle al señor Stripes el puesto que usurpa con tanto entusiasmo. Dios mío, Bartleby. Gimió Mindy. Baja un poco el tono, chico. Seguro que no tengo ni idea de qué estás hablando, dijo.
Sin embargo, de repente se me ocurre que me gustaría celebrar una pequeña velada. Después de todo, con todos esos líderes extranjeros en la ciudad, es justo que la aristocracia moviana se reúna para tratar asuntos de importancia mundial. Espera, dijo Manik, levantando una mano. Bartleby, esto es como, no podemos hablar de esto todavía. Y sabes que Sonia va a decir. Súper. Sí, creo que sería apropiado, continuó alegremente. Pero, claro, sería inapropiado no contar con la presencia de la realeza, así que, naturalmente, necesitaremos la presencia de los consortes reales. Amy Rose, ¿me harías el honor de asistir, por supuesto? Parpadeó rápidamente, completamente perdida. ¿Segura? Oye, espera, Manik se sonrojó a través de su pelaje y agitó ambas manos. Amy, yo. Oh, cállate, Manik dijo Bartleby distraídamente. Sí, Mindy, cariño, discúlpame. Me gustaría organizar un evento así mañana por la noche, y eso significa que tengo un montón de cosas que hacer. Mindy se burló. Apuesto a que sí. Asegúrate de no tomarte una sobredosis de testosterona. La ignoró y, en cambio, hizo una reverencia a Amy. Príncipe ladrón, Amy Rose, ha sido, por supuesto, un placer absoluto. Me mantendré en contacto. Se marchó a toda prisa, dejándolos a los tres mirándolo. Amy parpadeó de nuevo, señaló hacia dónde se había ido y luego preguntó. ¿Qué fue eso? Era un chico de colegio privado en celo, dijo Mindy, poniendo los ojos en blanco. Solo le ha llevado como 4 años, pero por fin se ha dado cuenta de que la ha cagado a lo grande con Sonia, y que va a tener que compensarlo. Empezando con una pelea de gallos para ver quién tiene la mayor cartilla social. Pero bueno, sacaremos una buena causa de esto, termine como termine. Así que, Manik, dijo, volviéndose hacia él, en serio. ¿Cuánto tiempo crees que tenemos antes de que esto se haga popular? Abrió la boca, miró a Amy y la volvió a cerrar. Hizo una mueca, se encogió de hombros y negó con la cabeza. Supongo que sería como, el tiempo que nos lleve encontrar a alguien que nos guste, convertirlo en algo. Volvió a mirar a Amy, luego apartó la mirada por completo, frotándose bajo las púas. Entiendo por qué quieres respuestas, pero no tengo ninguna para ti ahora mismo. Danos un poco de tiempo, ¿sabes? Durante un largo rato, Mindy lo miró fijamente, con expresión indescifrable. Pero luego sonrió y arqueó las cejas. ¿Sabes, Manik? Algunos dirían que ya has tenido mucho tiempo, señaló. Pero lo entiendo. Esperaré. Mientras tanto, Amy, cariño, añadió, con el tono más alegre al dar un paso al frente para tocarle el brazo. Yo y una botella. Está pasando y no puedes evitarlo. Prepararé algo cuando Sonia vuelva, ¿de acuerdo? Claro, dijo, y Mindy le guiñó un ojo, luego saludó con la mano y trotó de regreso a su puesto, dejándolos a los dos solos en el callejón. Manik arrastró los pies torpemente, y Amy cruzó los brazos. Que Bartleby la llamara consorte real parecía haber roto algo, así que probablemente era un momento tan bueno como cualquier otro. Bueno, ¿qué tal si vamos a tomar algo y charlamos un rato? Sugirió, y él volvió a hacer una mueca. Sí, como y supongo que sí. Ahora que entendía que era realmente la Beryl o anarquía, los experimentos de Tiles iban mucho mejor. Sin embargo, no estaba seguro de entender por qué Eggman la había usado en su último plan. Por lo que sabía, Eggman no tenía una esmeralda del caos, solo anillos de poder. Pero aunque no tenía un anillo para comparar, sus simulaciones mostraban que su caos no se absorbía con la misma eficacia. Así que Eggman había estado usando una célula de energía ineficiente. Era un ingeniero perezoso, pero hoy en día nunca era ineficiente. No podía permitírselo. Simplemente no parecía propio de él. Genial, todos los que conozco van a empezar a actuar de forma extraña, murmuró, recostándose en su silla. Aunque Tiles obtenía buenos resultados cuando trabajaba, después de su llamada con Sonic, le costaba adaptarse. No se atrevía a bajar y ayudar a reimplantar las extremidades, porque estaba demasiado preocupado por Sonic. Pero tampoco podía concentrarse en el Beryl anárquico porque estaba demasiado furioso con todo el asunto. Y Knuckles no les servía de nada, pues ya había robado su jeep favorito y se había lanzado al amanecer para vaciar una fábrica al otro lado de la ciudad. Y no tenía ni idea de a dónde había ido Amy. Tiles tamborileó con los dedos sobre el escritorio, luego suspiró y se puso de pie para poder caminar hasta la ventana. La vista se burlaba de él.
Edificios industriales hasta donde alcanzaba la vista, cables, alambres y tuberías que serpenteaban hacia el palacio. Una ciudad entera para alimentar este Deatec inoperante. Un Deatec del que Tails no entendía su propósito. Eggman nunca había usado esta monstruosidad. Solo como un palacio. ¿Por qué? Simplemente terminó por no ser algo que necesitaba. Digamos que Shadow tenía razón, y que Eggman, de alguna manera, conocía el poder de Sonic y construyó este Deatec con la intención de criarlo como una especie de batería viviente. Aleena escapó con las trillizas antes de que pudiera hacer nada, así que construyó todas esas líneas eléctricas. Claro, tenía sentido. Conéctalas, extrae energía de la ciudad, y podrías alimentar esta cosa por un día. Úsala para aniquilar un ejército invasor o lo que sea. Pero eso me pareció demasiado y estratégico. Un plan a largo plazo. Eggman no hacía planes a largo plazo. Tails frunció los labios, recordando lo que Sonic le había dicho hacía apenas unos días. Eggman y Robotnik no eran la misma persona. Eggman no hacía planes a largo plazo, pero Robotnik no había tenido que lidiar con Sonic, así que podía permitirse el lujo de hacer planes a lo largo de meses y años. Está bien. Está bien. Había construido la trampa del caos, probablemente para Sonic. Si la paranoia de Shadow era cierta, Robotnik había aprendido del poder de Sonic gracias a Aleena. Menos bueno. Pero entonces Aleena tomó a Sonic y huyó, arruinando ese plan, como si tal vez nunca hubiera estado realmente dispuesta a seguir adelante con eso. No tenía sentido. No es que Aleena no hubiera estado de acuerdo. Por mucho que Tails empezara a detestarla, no parecía malvada. Así que, por supuesto, había protegido a sus hijos. Pero Robotnik no habría contado, no podía con que ella entregara a Sonic voluntariamente, sin importar lo que ella pensara que estaba haciendo. Eggman era un ingeniero barato, pero entendía a la gente de una manera que Tails no podía comprender. Así que parecía extraño que simplemente hubiera asumido que Aleena dejaría que usaran a su hijo como una batería. Quizás la había engañado de alguna manera. Probablemente con bastante facilidad. Eggman podía engañar a mucha gente cuando quería. Solo Sonic nunca cayó en la trampa, e incluso él cometió errores. Tails miró hacia atrás al Anarchiberil, que yacía inofensivo junto a su Miles Electric. Absorbía y refinaba el caos. Los medallones estaban hechos de berrilo anárquico, y la hipótesis de trabajo de Tails era que dividía el poder de Sonic entre los tres medallones. Después de todo, el berrilo anárquico hacía que el caos fuera transferible. Usable. Los medallones habrían sido puntos de anclaje perfectos para una trampa del caos. Pero Aleena quería que se hicieran, y aún así dejaba que sus hijos los usaran. ¿Por qué? ¿Para darles poder a Sonia y a Manik? Claro, solo que no parecía muy interesada en usarlos. Entonces, ¿por qué? Y dándose la vuelta, Tails caminó lentamente y recogió el trozo de roca, luego lo dejó caer solo para observar la caída lenta y resistente a la gravedad. Los medallones eran sobre Sonic, de eso estaba seguro. El poder de Sonic, la mente de Sonic. Con los medallones, Sonic estaba siendo controlado. Eso era lo que había dicho Shadow. El caos de Sonic estaba siendo controlado. En los últimos años o incluso en los últimos meses, el caos de Sonic se había multiplicado por 1000. Su poder se había disparado. Cuando Tails lo conoció, Super Sonic no era mucho más fuerte que Knuckles, apenas podía volar bien y le había costado un poco enfrentarse al de Atet. Ahora, un Sonic normal probablemente podría enfrentarse al dios del agua Caos, y su única preocupación sería no ahogarse en el agua circundante. Según Sonic, por eso los humanos lo juzgaban tan rápido y creían que podía volverse malvado. Porque les asustaba lo que podía hacer. Eso siempre enfurecía a Tails, porque conocía a Sonic y sabía que, mientras no fueras una mala persona, no tenías absolutamente nada que temerle. Pero Sonic nunca se enojó. Es natural, ¿verdad? ¿Temerle a algo que podría matarte? Pero tú nunca le harías daño a nadie. Vamos, amigo, sabes que no es cierto. Le doy una paliza a ese zoquete a menudo, y lo considero un amigo. Ya sabes a qué me refiero. Jamás le harías daño a nadie que no lo merezca. Claro. ¿Pero qué hace que alguien lo merezca? No lo sé hasta que lo veo. Entonces, ¿cómo se supone que lo merezca? Tails frunció el ceño y volvió a tomar el beril de la anarquía. ¿Había visto a Aleena lo poderoso que se volvería Sonic? ¿Se había asustado y quería usar el beril o anarquía para silenciar su fuerza? Quizás. Refinó el caos.
Lo hizo estable, más fácil de predecir, más seguro. Incluso Tiles pensó que sería bueno usarlo en su ingeniería, y él había crecido usando el caos puro. Beryl o anarquía haría sus diseños mucho más estables. Espera. ¿Estable y? Como en I. Sus ojos se abrieron, incluso su mente se quedó en blanco cuando la simple verdad lo golpeó. Ella cree que lo estabiliza. Cree que está loco y que intenta mantenerlo cuerdo. ¿Qué tan tonta puede ser una persona? La señora del mostrador dijo que este era, como siempre, el mejor té que habían probado. Amy sonrió cuando Manik dejó la taza frente a ella con torpeza. Era de un rojo intenso y olía a flores, pero sin duda también tenía un toque picante. Ya sabía que estaría delicioso y decidió que definitivamente traería a Sonic de vuelta. Hasta que recordó que probablemente no era el tipo de cosas en las que debería estar pensando mientras intentaba decepcionar amablemente a su hermano. Era una pequeña cafetería en lo más parecido a un distrito de aspecto lujoso que Mogotrópolis parecía tener. Estaba limpia, con plantas artificiales por todas partes, y los edificios estaban llenos de ventanas. La mayor parte de la cafetería se extendía a la acera, pero estaban escondidos en una cabina en un rincón oscuro, y el gerente incluso había colocado una especie de mampara de madera que dificultaba su visibilidad. Lo cual fue, ya sabes, y bastante útil y algo realmente incómodo. Bueno, Manik se sentó frente a ella, agarrando su vaso de agua con ambas manos. Sonrió nervioso. Me gusta, sí, así que no sé cómo empezar esta conversación. Lo siento. Soy un desastre con estas cosas. Intentó sonreír de nuevo. ¿Entonces prefieres que vaya yo primero? No, quiero decir, necesito explicarlo, dijo. Es que, sé que debe ser rarísimo que la gente use palabras como consorte y cosas así, cuando, bueno, es solo nuestra segunda cita, y. No, dijo rápidamente, agitando las manos. Yo no lo llamaría así. Se estremeció, pero luego sonrió, levantando una mano para frotarse las púas. Sí, lo siento, yo, como dije, no soy muy bueno en esto. Nunca, bueno, aprendí las reglas o algo así. No hay reglas, Manik, es solo que y. Sí, no, yo, sí, dijo, y ambos se quedaron mirándose fijamente. Tardó un minuto, pero Manik se abalanzó de golpe, como si tuviera que soltarlo todo. Bueno, la cosa es así, ¿sí? Me gustas, Amy. Eso es, sí. Me gustas mucho. Sé que solo nos conocemos desde hace un par de días, pero eres guapísima, divertida, valiente y simpática, y. Me gustas. A mí también me gustas, Manik dijo lentamente, pero y. No, lo entiendo, la interrumpió, extendiendo una mano para detenerla. Es todo un asunto, ¿verdad? Incluso si Sonic te hubiera contado todo lo de la realeza, cosa que entiendo perfectamente, sería un rollo. Y solo tenemos dos, ¿sabes? Y de repente todo el mundo habla de consortes y ahora de Bartleby con toda esa responsabilidad, y antes de tener uno nunca me había dado cuenta de que todo eso de la realeza es como, en realidad, un trabajo, y hay que actuar muy rápido incluso cuando no pasa nada. Lo entiendo. Es mucho. Sí, admitió Amy, y me asusta un poco, pero y. Sí, no, espera, si no te digo todo esto, me voy a volver loco, dijo, haciendo una mueca de disculpa. Porque, no sé qué hago aquí. En cualquier sitio, la verdad. Pero sobre todo aquí. Porque nunca, ya sabes, he salido mucho. O sea, salir con alguien no era cosa de ladrones, y luego estaba como, preocupado por la resistencia, y luego estaba todo el asunto del príncipe. Y es que no tengo oportunidad de conocer a muchas chicas con las que de verdad quiera pasar tiempo. Amy sonrió amablemente, inclinando la cabeza con cierta diversión, pero ni siquiera pudo abrir la boca antes de que Manik la interrumpiera nuevamente. No busco compasión ni nada, solo digo que sé que a veces la voy a cagar. Y ya sabes, con todo eso de lidiar con periodistas y aristócratas, y que me traten como a una consorte real antes de siquiera hablar, sé que son muchas cosas. Así que, ya sabes, yo sea, me va a dar pena si crees que y si crees que no valgo todo eso. La última semana ha sido una locura para ti, así que entenderé perfectamente si no quieres intentarlo, dijo. Respiró hondo, jugueteó con su vaso de agua un momento y luego la miró directamente. Pero me gustas mucho, Amy. Creo que eres una persona genial. Me gustaría mucho conocerte mejor, y me gustaría ver si podemos tener algo. Amy tragó saliva con fuerza. ¿Por qué tenía que ser tan amable? ¿Por qué tenía que ser dulce?
¿Por qué tenía que ser tan tierno, dolido y encantador? ¿Por qué no podía ser Sonic quien le dijera todas esas cosas? Por un momento, recordó lo que había dicho Stripes. Lo que mucha gente había dicho. Estaba delirando. Vivía en una fantasía. Sonic no la amaba. Y sabía que probablemente nunca se casaría con ella, que nunca sentaría cabeza voluntariamente, y que siempre estaría huyendo para salvar a alguien más. Había muchas razones para renunciar a él. Mientras tanto, Manique era encantador. De verdad que lo era. Y obviamente le gustaba. Para algunas chicas, eso bastaría. Pero Amy no era una chica cualquiera. La verdad, empezó despacio, los periodistas y esas cosas no me molestan, Manique. Llevo años lidiando con ellos, con chismes y cosas peores. ¿Eh? Tengo miedo. Me dan miedo los aristócratas. Y las expectativas. Nunca podría ser reina. No como tu madre. Oye, qué bien, no creo que nadie se lo esperara, dijo con una sonrisa nerviosa. Después de todo, no es que vaya a ser rey nunca. No lo sabes, dijo ella, bajando la vista hacia su taza de té. Y de todas formas no importa, porque Imanik, eres muy amable. De verdad que me gustas. Pero la verdad es que ya tengo a alguien a quien amo. Tengo a alguien a quien amo más que a nada en el mundo. Se estremeció. ¿Pero, qué? Él ha sido mi mundo entero durante años. Desde que nos conocimos, dijo en voz baja. Él es mi destino. Sé que no soy suya, no como él lo es, pero estamos destinados a estar juntos. Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Así que lo siento mucho, Manik, creo que te he dado esperanzas. Pero no puedo ser tu novia. Ella levantó la vista justo a tiempo para ver cómo la angustia distorsionaba su expresión por unos instantes, antes de cambiar. Frunció el ceño y apretó la mandíbula al pensar en algo más. Parpadeó, miró a un lado y luego volvió a mirarla. Pero lo estabas pensando, ¿sí? O sea, por eso te preocupa ser reina. Y aceptaste ser consorte real en el evento de Barleby. Así que lo estabas pensando, dijo. Entonces, ¿qué? O sea, debí haber dicho algo que te desanimó, ¿no? ¿Qué? Puedo arreglarlo. No, no lo entiendes, dijo ella. Todo eso no tiene nada que ver contigo. Claro que sí, quiero decir, dudó, frotándose las púas. A menos que este tipo sea de uno de los reinos menores. Yo, no sabía que había, no conozco a ningún príncipe, así que... Esto empezaba a doler aún más. Manik, soy Sonic. ¿Qué? El hombre del que estoy enamorada es Sonic, dijo sin rodeos. Lo he amado desde el momento en que lo conocí. Es mi todo. Él es... Sorprendentemente, Manik la interrumpió con una repentina risa de alivio. Ella se apartó bruscamente, y él hizo una mueca de dolor conteniendo su risa entrecortada, levantando una mano en señal de disculpa. Oh, oh, Dios mío, Amy, estoy como, oh, lo siento. Es que, guau. Me asustaste un segundo, dijo, y ella parpadeó, no menos confundida. Él sonrió. Lo siento. Estoy siendo un completo imbécil. Es que, Sonic no es, ya sabes. Resopló, porque lo entendía. Sé que no es de los que buscan relaciones. Me da igual. Lo he estado persiguiendo desde que nos conocimos, y nunca voy a parar. No, quiero decir, es muy tierno, pero, su sonrisa se convirtió en una mueca incómoda. Viví con él 24 horas al día durante un año, Andy. Ni una sola vez miró a una chica. Oh. Ese viejo dicho. Amy reprimió un suspiro de fastidio y enderezó los hombros. Ella también había oído eso antes. Estaba un poco ocupado intentando salvar el mundo, encontrar a tu madre y mantenerlos a salvo, señaló. Además, se necesita más que una cara bonita para que se vuelva loco. Tú también tienes que ser fuerte y decidida. Por suerte, yo soy decidida. Manik dudó, intentando mantener la última sonrisa. O sea, sí. Y eso es, realmente genial, pero... La concentración de Sonic es una de las cosas que más me encantan de él. Insistió. Cuando tiene algo que hacer, nada lo distrae por mucho tiempo. Así es como ha salvado el mundo tantas veces, y tan rápido. No es su velocidad, es su empuje. Es increíble. Podía y ya lo había hecho hablar efusivamente durante horas sobre las maravillas de Sonic the Hedgehog, pero Manik empezaba a adoptar esa mirada avergonzada, casi compasiva, que había visto en mucha gente que dudaba de su relación. Resopló de nuevo y se cruzó de brazos. No importa lo que piensen los demás.
Sonic y yo estamos destinados a estar juntos. Lo seguiré a donde quiera que vaya. Incluso aquí. Y eso da miedo, porque como dijiste, todo este asunto de la realeza es algo serio, y nunca seré como tu madre, y Sonic es tan diferente aquí, y quizás sean los medallones o quizás sea solo estar aquí con toda la magia y las expectativas o lo que sea, pero sabes, sigue siendo algo con lo que lo voy a ayudar. Sonic vale todo ese esfuerzo, así que aunque dé miedo, voy a seguir adelante, dijo con firmeza, y luego se suavizó, porque la lástima de Manique estaba volviendo a transformarse en confusión. Siento mucho no habértelo dicho antes. Lo siento muchísimo si te estaba dando falsas esperanzas. Pero eres el hermano de Sonic, así que tengo muchas ganas de conocerte. Quiero saberlo todo. Solo, espero que entiendas que es por el bien de Sonic, no por el tuyo, terminó con cierta debilidad, pero era lo único que le quedaba. Durante un largo instante, ambos guardaron silencio, mirándose fijamente. La expresión de Manik se había deformado hasta volverse completamente indescifrable. Tenía los ojos entrecerrados, el ceño fruncido y la boca ligeramente abierta, pero ella no percibía ningún sentimiento real en sus ojos. Simplemente la miraba como si no pudiera comprenderla. Pero sentía que no quedaba nada más que decir, así que Annie dudó, dirigiendo una última mirada de arrepentimiento a su té intacto, y luego se levantó. Voy a volver al palacio. Creo que quiero ayudar a la gente robotizada otra vez. No creo que sea parte de ser una consorte real que me importe en absoluto. Pero muchas gracias por hoy, Manik. Disfruto mucho pasar tiempo contigo. Ella dudó otra vez, luego hizo una mueca y se apresuró a irse, dejándolo solo en la cabina. Agachándose bajo la solapa recién creada, Rouge echó un vistazo a la tienda con ojos de cazadora de tesoros. Como había sospechado desde lejos, era el tipo de campamento diseñado para ser recogido y trasladado en cualquier momento, pero también uno que no esperaba tener que hacerlo. Había detalles hogareños por todas partes, adornos y lujos que no se desplegaban si se esperaba partir al día siguiente. Su mirada se detuvo en las gruesas mantas y la cristalería impecable. Tomó un adorno de oro macizo que estaba sobre una mesa cerca de la cama plegable. Y yo que pensaba que los anarquistas no disfrutarían de los lujos. ¿Qué es el lujo? Preguntó Satellite con una sonrisa discreta. ¿Quién lo decide? El valor es cuestión de opinión personal, coincidió Sombra. Todo esto es basura. Rouge bajó los párpados y sus párpados se elevaron, pero no mordió el anzuelo y simplemente guardó el adorno en su escondite personal. Si Satélite se dio cuenta, no dijo nada, volviéndose hacia la mesa plegable al otro lado de la tienda. Mira a tu alrededor. Solar es un planificador. Tendrá un registro de lo que hace. Oh, dando órdenes, señor Oso Solar. Comentó, pero los otros dos la ignoraron, ya ocupados rebuscando entre lo que encontraban. Nada la llamaba especialmente, salvo la mesa que Satélite hurgaba, así que se acercó, sabiendo ya que allí encontrarían lo que necesitaban. Su olfato la llevó a un conjunto de cuadernos anodinos encajados entre dos esculturas de cristal, pero Satélite parecía estar ocupado con los mapas y papeles apilados en un rincón. Rouge sacó uno de los cuadernos con indiferencia y hojeó algunas páginas. Oh, un diario escrito a mano. ¡Qué pintoresco! Dijo en voz baja. Hoy en día, la gente suele escribir sus diarios. Escribir es silencioso, señaló Satellite. Nadie puede oír lo que escribes en tu diario. Todavía pueden leerlos. Y cualquiera con medio cerebro puede hackear un software de diario. Cierto, admitió, deteniéndose en una página para leer. Era un diario curioso. La mitad era un simple registro de eventos, anotando puntos del plan del día siguiente. Pero a veces, los puntos eran, en cambio, un registro de eventos con opiniones garabateadas, intentando dar sentido a algo sucedido. Algunas páginas estaban dedicadas a mapas mentales que ocasionalmente derivaban en conspiraciones descarnadas. Al parecer, el hecho de que el palacio enviara a un grupo de personas a una aldea al otro lado de las tierras baldías en una campaña de reclutamiento era prueba de que estaban infiltrando espías en todos los asentamientos menores para erradicar la anarquía. Le sorprendió un poco que el nombre de Sonic apareciera casi con frecuencia. A pesar de que, según ella, no había estado en Mobius durante años, aparecía a menudo en las conspiraciones de Solar como un personaje invisible. Un poco paranoico, ¿verdad? Satélite resopló. La complacencia mata a gente buena. La paranoia puede mantenerte a salvo. Pero hay límites. ¿Y cuánto tiempo dijiste que pasaron con Sonic?
No lo suficiente para que Solar se obsesione como lo hace. Pero el poder tiene una forma de quedarse, dijo. Y ese chico no es alguien que se olvide fácilmente, de todas llenas. Tenía que reconocerlo, pensando en idiotas como Jet el Halcón, o ese ridículo Metal Sonic que había adquirido consciencia. O Shadow, añadió con una mirada discreta a su compañero, quien era conocido por renunciar a misiones e incluso intereses personales con tal de desprestigiar a Sonic. Pero él tenía sus razones, que ella conocía y comprendía. Las de Metal Sonic eran obvias, con su estilo megalómano. Jet probablemente también tenía sus propias motivaciones. Tarareó para sí misma y dejó el diario actual a un lado para coger el que parecía menos completo. Como era de esperar, era el más reciente. Las últimas semanas y meses estuvieron cada vez más llenas de ideas tramadas. El festival y sus preparativos habían puesto nervioso a Solar. La idea de que se les otorgara rango a los hijos de la realeza dio lugar a 6 mapas mentales distintos, cada uno basado en una configuración distinta de la corte, pero todos culminando en una guerra contra los anarquistas. Era casi lastimoso, en cierto modo extraño. Y luego, en una página de hace poco menos de una semana, solo había una línea. Sector 20, Alpha Rubik Sonic reconocido. Movimiento realizado. Entiendo, murmuró para sí misma, pasando unas cuantas páginas más. Una contenía un mapa frenético, apenas legible, que parecía otro conjunto de planos. Las palabras proteger a nuestra gente estaban garabateadas en varios lugares. Otra página, esta con lo que parecía un horario, estaba un poco más adelante. La fecha de hoy tenía las palabras Santuari TM, rodeadas con varios círculos. Sombra. Él gruñó, y ella se giró lo justo para mostrarle el libro, invitándolo a mirar. Se acercó tranquilamente mientras Satélite miraba por encima del hombro de Rouge. Esas son las grandes ciudades, señaló Satellite. Capitales de reinos, sobre todo. Aunque hay un par de lugares de los que nunca había oído hablar. Rouge no se molestó en recordarle que conocía bien las capitales de Mobius. Simplemente esperó mientras Shadow las examinaba. Su expresión permaneció inalterada al retroceder y explicar. Parece el plan para el viaje de Sonic y Sonia por el Imperio. Lo que implicaría que no está en el campamento porque planea visitar a Sonic esta tarde, supuso Rouge, golpeando con un nudillo la fecha marcada. Pero nunca he oído hablar de ese santuario. No es un nombre de pueblo que reconozca. Sombra volvió a gruñir, lo que equivalía a admitir que él tampoco lo sabía, mientras Satélite tarareaba pensativo. Me suena. No estoy seguro de que sea un pueblo, más bien una base. ¿Una base? Repitió Rouge, mientras Sombra entrecerraba los ojos. No es el tipo de nombre que usaría el doctor. No, creo que era un puesto de la resistencia, dijo Satélite, mirando los mapas. Habría trazado una ruta. Estará por aquí, en alguna parte. Rouge asintió, apartándolo con suavidad. Entonces veamos qué tenemos. El gran druida de Transilvania era una anciana y amable pantera de enormes cejas pobladas y un porte que indicaba que estaba cansado casi todo el tiempo, pero, en palabras de Sonic, podía destrozarte a muerte si se molestaba. Técnicamente, también era un rey, aunque Sonia sabía que eso no significaba mucho en la campiña sin ley de Transilvania. Ni siquiera Robotnik había estado allí. Los árboles eran demasiado frondosos y estaban llenos de magia, y había pocos recursos valiosos. Era un reino de aldeas, y todos sabían que el único poder real residía en una misteriosa red de ladrones y asesinos que vivía en algún lugar del bosque oscuro. Eso convertía al rey en poco más que un líder ceremonial, lo que le permitía dedicar la mayor parte de su tiempo y energía al estudio de la magia. Sinceramente, a Sonia siempre le había costado saber cómo tratar con él. Debo decir, dijo mientras inspeccionaba el teclado de Sonia, que este artefacto es bastante impresionante. Había oído los rumores, pero ni siquiera las historias más aterradoras le hacen justicia. ¿Aterrador? Repitió Sonia. ¿Te daban miedo las historias sobre nosotras? Por supuesto, Su Alteza dijo, mirándola con una sonrisa irónica. El poder siempre da miedo. Y su familia tiene un poder enorme, tanto político como no político. Su mirada se desvió hacia donde Sonic hablaba con el siempre frustrado embajador de Transilvan sobre un mapa del reino. Sus labios se curvaron en algo que podría haber sido una sonrisa. Y es una familia muy interesante, además. La mirada de Sonia se movió entre Sonic y el gran druida varias veces, sin saber muy bien cómo responder.
Ansiaba retirar el teclado y colgarlo del hombro, convertido en arma, para mayor comodidad. La magia siempre ha estado muy presente en nuestra sangre, es cierto, pero sabes que la línea Egeo nunca ha deseado gobernar con poder. Oh, conozco bastante bien la historia de tu familia. Y la historia suele repetirse, dijo, mirándola. El primer emperador Reval, que su sombra se proyecte por mucho tiempo, solo asumió el gobierno del reino central para desafiar un genocidio. Se enfrentó a Ayes para proteger a los ayesianos de su rey loco. Mi propio antepasado juró lealtad como pago por la erradicación de los vampiros que una vez vagaron por nuestras tierras. Uno a uno, los reinos pidieron un héroe que los liderara, sin preguntarse jamás qué lo guiaba. Y así, un erizo se convirtió en emperador. Sonia dudó. Después de todo lo sucedido ayer, no había despertado en su mejor momento, y mucho menos preparada para lidiar con este tipo de sorpresas inesperadas de un hombre que siempre había sido frustrante pero inofensivo. Pero tenía un mensaje que transmitir, y lo transmitiría, así que se obligó a reaccionar. La línea Erizo está liderada por su gente. Como el príncipe perdido explicó recientemente a la corte real, lideramos para servir y proteger. No pretendemos seguir directamente los pasos de Reval, pero como dices, nuestra familia siempre ha tenido una misión que nos proponemos mantener. Nunca dudé de eso, Su Alteza dijo con suavidad, y volvió a bajar la cabeza hacia el teclado. Sin embargo, me intriga su magia. Es curiosa. Su Majestad la Reina es una maga espiritual, pero esta es magia del corazón, tocada por el caos, ¿no es así? La magia no siempre es hereditaria, pero me sorprende encontrar tanta variación aquí. Mis hermanos y yo nunca hemos estudiado magia, señaló. Después de todo, la magia estaba prohibida, así que nunca tuvimos la oportunidad de aprender las habilidades de nuestra madre. Nos regalaron los medallones. En muchos sentidos, murmuró. Gruñendo levemente por el esfuerzo, el gran druida se agachó para tener un mejor ángulo sobre las llaves, aunque las ignoró para observarla. La magia estuvo prohibida durante muchos años, pero a pesar de lo que dicen algunos, nunca es tarde para aprender. ¿Te interesa practicar el arte? No lo había considerado, dijo, pero casi de inmediato añadió. Aunque me pregunto cómo funciona. Sobre todo la magia del caos últimamente. No parece haber mucha comprensión de ella en Mius. Entonces no ha sido bien aconsejada, Su Alteza dijo. Dejando de lado que el caos nunca debe considerarse mágico, en su día fue toda una aventura científica. El elemento desconocido, como lo llamaban los geólogos de Su Majestad. Simplemente es inusual en los reinos del centro, y el exdictador prohibió a todos los científicos estudiarlo, por lo que ha pasado de moda. Pero hay muchos que lo conocen bien. ¿En serio? Dijo, mirando a Sonic. ¿Eres uno de ellos? Sé tanto de ello como cualquier druida, dijo, siguiendo su mirada con la suya, más larga. Es una fuerza de la naturaleza. Una que se presta a cualquiera que acepte su ayuda. Es impredecible y peligrosa, a menos que la maneje alguien que comprenda sus caprichos. Sonia cambió de postura, cruzando un brazo sobre la cintura mientras levantaba la otra mano como si pudiera jugar con el medallón a pesar de que ya estaba en su forma original frente a ellas. Gestionado por la magia del corazón, por ejemplo. Quizás repitió suavemente, y dejó que su atención volviera al teclado. Sonia volvió a mirar a Sonic. Estaba de pie, con los brazos cruzados y el ceño fruncido, con la mirada pesada mientras observaba el mapa del reino. Mientras ella observaba, extendió una mano para presionarse los ojos, y cuando la bajó para hablar con el embajador, solo parecía más cansado. No parecía cansado cuando regresó por primera vez. Sin su medallón y cuando apareció de nuevo frente a ella en medio de aquel campamento anarquista, arrogante e irresponsable, hablando como si ella no tuviera derecho a estar enojada, se mostró casi impetuoso. Alegre. Juguetón. Parecía feliz. Y ella y Manik pensaron que eso era extraño. Si no se controla, dijo lentamente, sin dejar de observar cómo su hermano, evidentemente, luchaba por comprender la situación de Transilvan, ¿es peligroso el caos? Para las personas, quiero decir. Todo es peligroso en las manos equivocadas, dijo el gran druida. Si me permiten el cliché, hay que decir que lo más peligroso de este mundo es aquello que no comprendemos. Incluso los científicos más expertos dirán que el caos es una fuerza intrínsecamente incognoscible. Pero los científicos rara vez son capaces de descubrir su verdadero potencial. El guardián de la isla flotante usa el caos, les recordó en voz baja, pensando en Knuckles y las discusiones que había oído de Kirus.
Supongo que pensé que sería parcial, por eso nunca le pregunté. Así como lo más peligroso es lo desconocido, también lo más seguro es lo que comprendemos plenamente, Su Alteza, señaló. Deseamos ver la realidad de la manera que nos resulte más lógica. Lo familiar siempre nos parece más seguro, incluso cuando sabemos que no lo es. El caos siempre es inefable, lo que lo hace parecer peligroso. Hizo una pausa, mirando el teclado unos segundos más antes de ponerse de pie tambaleándose. Al mirarla, sus labios volvieron a curvarse hacia arriba, pero esta vez ella ni siquiera pudo fingir una sonrisa. Con todo respeto, princesa Sonia, me atrevería a decir que usted misma es el mejor ejemplo de ello. Entre este asombroso artefacto y todo lo que he oído sobre su experiencia con la resistencia, incluso su apodo, Princesa de la Rebelión, me dice que es una guerrera sin igual. Por lo que se dice, es estratega, piloto, tiradora de primera. Y, sin embargo, aquí está usted ante mí, la cumbre de la gracia femenina, digna y elegante, con una apariencia que no sobreviviría ni a la más mínima batalla ni por un instante. Es difícil reconciliar ambas cosas. Enderezó la espalda, pero se aseguró de que su expresión fuera de leve indignación en lugar de una vergüenza inexplicable. Claro, la corte real de Transilvania era un chiste, pero él seguía siendo uno de los vasallos de su madre. Se suponía que no debía juzgarla. Incluso si solo estaba afirmando un hecho. Pero los rumores también me dicen que fuiste criada como la elegante hija de un aristócrata del reino central, destinada a casarte y convertirte en una muñeca servil para tu marido, continuó en voz baja. Por eso, pareces perfecta. Nadie podría culparte por recurrir a lo familiar. ¿Cómo te atreves? Espetó ella, y él inclinó la cabeza en lo que podría haber sido una disculpa si no hubiera mantenido sus miradas fijas. Dejando a un lado mi falta de respeto, Su Alteza, me pregunto si mis palabras suenan falsas. No soy ninguna muñeca para casarme. Dijo con frialdad. No sugerí que lo fueras, dijo, y continuó rápidamente antes de que ella pudiera señalar cómo lo había hecho. Solo dije que así es como te criaron y cómo te ves. No que sea lo que eres o lo que deberías ser. Su Alteza. Extendió la mano y agarró su teclado, rodeándolo con él, pero apenas logró evitar convertirlo en una pistola. En cambio, lo guardó en su medallón e intentó desesperadamente encontrar una respuesta que no fuera echarse a llorar. Hola. Levantó la vista, parpadeando ante lo que esperaba que no fuera humedad visible, y vio a Sonic interponiéndose entre ella y el gran druida. El embajador seguía de pie junto a la mesa de mapas, con aspecto sobresaltado. A Sonia no le habría sorprendido que Sonic hubiera aparecido a media frase. ¿Pasa algo? Preguntó, mirando fijamente al gran druida. Juraría que oí mi nombre. Me temo que se equivoca, dijo. Aunque sería falso decir que no lo mencionamos, fue hace varios minutos, y no mencionamos su nombre. No es nada, dijo Sonia, aunque era tan reconfortante como siempre ver a su hermano venir corriendo a la primera señal de su enojo. No se le daban bien las lágrimas, y era prácticamente un inútil para las conversaciones emotivas, pero siempre tenía que ser el héroe. Solo estábamos hablando de las responsabilidades del poder. ¿Eso es todo? Dijo la gran druida en voz baja, y tanto ella como Sonic lo miraron fijamente. Dado que todos los demás gobernantes se habían derrumbado ante la amenaza de la mirada indiferente de Sonic, fue un poco aterrador cuando la gran druida respondió con una sonrisa benigna. El poder gobernante de Transilvania siempre ha sido más ceremonial que legal, así que supongo que tengo una visión diferente a la de ustedes. Si se me permite ser tan insolente con los hijos de mi emperatriz, me gustaría saber qué opinan de las cadenas del príncipe, mi señor. ¿Creen que eso les cambia a uno? Ser líder de Mobius no me impedirá hacer lo que tengo que hacer, dijo, cruzando los brazos agresivamente. Claro que no. Pero me pregunto si lo que necesitas hacer ha cambiado, dijo. Eso es lo que acaba de insinuar la buena princesa Sonia. Sonic la miró, y ella le devolvió el ceño. No se equivocaba y en cierto modo, pero cada vez le costaba más entender a dónde quería llegar el anciano. Ella no era el soldado en el que se había convertido durante la resistencia porque los aristócratas necesitaban una princesa elegante con la que hablar a su propio nivel. Pero Sonic no tenía por qué hacerlo. Su estrategia consistía en que él fuera alguien a quien los aristócratas casi temerían. Seguramente no sentía la necesidad de cambiar y no necesitaba excepto Sonic nunca había cambiado por la realeza. Pero él había cambiado, podía reconocer que había cambiado bastante. Y con lo que Manik había dicho sobre los medallones,
Apretó los puños y tragó saliva con dificultad al ver algo parecido a reconocerla en los ojos de Sonic. Pero él no dijo nada, simplemente regresó con el gran druida. Seremos lo que nuestra gente necesite que seamos. Ahora bien, si no necesitas nada, creo que es hora de que vayamos a explorar tu reino, dijo. Ya sabes, asegúrate de ser lo que nuestra gente necesita, ¿sí? El gran druida mantuvo esa sonrisa misteriosa y espeluznante durante todo el tiempo que estuvieron fuera. Aún puedo volver y darle una paliza si quieres, ofreció Sonic mientras bajaban las escaleras del castillo y entraban en los extensos jardines que los llevarían a lo más parecido a una capital en Transilvania. Es imposible que un cretino como ese se salga con la suya haciendo llorar a chicas guapas. No lloré, dijo Sonia, aunque sonrió para demostrar que agradecía el detalle. Solo dijo algo que me tocó muy de cerca. En serio, dijo Sonic, levantando ambas manos con los dedos separados. Entro corriendo, le doy una paliza y salgo corriendo. Tardo 5 segundos como máximo. Basta. Además, es un druida muy poderoso. Probablemente podría convencer a los árboles de que no dejen que nuestro avión despegue como venganza, dijo con un guiño. Sonic se rió, pero no hizo ningún otro comentario, y caminaron en silencio durante unos minutos. Su guardia y su secretaria los seguían, charlando como solían hacer cuando no había funcionarios a la vista. Pero su suave conversación solo le recordaba a Sonia las mismas bromas perezosas que ella y sus hermanos solían intercambiar en los largos viajes por carretera a nuevos trabajos. Ella y Sonic se molestaban constantemente, Manik intentaba hacer de mediador hasta que inevitablemente lo arrastraban. Manik le enseñaba mecánica mientras ella hablaba con entusiasmo sobre la belleza de una máquina y Sonic ponía los ojos en blanco con tanta fuerza que podían oírlo. Las constantes palabras tranquilizadoras de Sonic, animándolos a ambos a tener confianza en sí mismos mientras se burlaba de ellos a cada oportunidad que tenía. No se había dado cuenta de lo mucho que lo extrañaba. Sonia suspiró, mirando por encima del hombro a sus compañeros. Ninguno de los dos era realmente necesario en este viaje, salvo por las apariencias. Se preguntó si esto se sentía como unas vacaciones para ellos, o si tal vez se sentían inútiles. Después de todo, ¿de qué no podía protegerse Sonic de Geoff ni a su hermana? ¿Quién podría organizar el día del visirreal, que básicamente se había pasado los últimos 3 años haciendo planes de proyectos? Eso era literalmente todo lo que hacía, después de todo. Ella solo hacía hojas de cálculo y planes y luego los posponía porque esta crisis necesitaba ser manejada o ese sujeto alborotado necesitaba ser calmado. Pasaba todo su tiempo ignorando los problemas reales, las preguntas reales, las necesidades reales de su gente para poder parecer una persona que realmente no quería ser, solo para que unos pocos idiotas arrogantes pudieran sentirse seguros. Oh, Dios mío, suspiró, y Sonic miró a su alrededor, arqueando el párpado al ver lo que fuera que veía en su rostro. ¿Qué? Extraño mi bicicleta. ¿Qué? Parpadeó, se oyó a sí misma y entonces se dio cuenta de que era cierto. No era por eso que estaba molesta, pero lo estaba. ¿Recuerdas la última moto que compré? Preguntó. Marquis 15. Tenía ese precioso baño de coral con forma de mar, 8 marchas, propulsión flotante y motor de cohete. Era casi tan rápida como tú. Llévatelo y lávate la boca. Jadeó, llevándose una mano al pecho, visiblemente escandalizada. No hay caja de cambios que pueda con mis piernas. Ella rió, pero ambos perdieron la sonrisa al recordar la 15ª versión de su querida motocicleta de guerra. Había sido una moto realmente bonita. Los neumáticos eran de banda de rodadura gruesa de los 80, y habíamos conseguido esas llantas con la función de liberación del abrojo, ¿te acuerdas? Esa cosa podría haber ido a la guerra sola. Sonia, la mitad de tus bicis explotaron como 2 días después de comprarlas, le recordó, y ella lo despidió con un gesto. Ese no era el punto. La bici tampoco. Dejé a Marqués bajo una tienda de campaña en las tierras baldías. No creo que volviéramos a buscarlo después de ganar esa batalla final, se dio cuenta, y luego hizo una mueca, al darse cuenta de que los anarquistas probablemente habían encontrado y saqueado a su bebé hacía mucho tiempo. Debería haberlo encontrado. No tienes idea de cuántas veces he recorriendo el hangar y deseando tener una moto esperándome. Sonic se rió, aunque no logró el tono sardónico que ella estaba segura de que buscaba. Pues ve a comprarte uno. Eres una princesa. Tienes pasta. Las princesas no viajan en moto. Ese era el punto. Abrió la boca, pero entonces algo iluminó su expresión y la cerró.
Frunció el ceño y apartó la mirada un instante antes de volver a ella con una expresión que ella no habría reconocido hacía 2 semanas. Era el tipo de mirada que la persona que había conocido hacía tantos años no habría sido capaz de tener. El tipo de mirada que la persona que había sido hacía solo unos días llevaba con comodidad. Fue paciente. Abiertamente compasivo. Lo hizo parecer lo suficientemente fuerte como para verla llorar sin avergonzarse. Dios mío, ella quería conocer esa versión de él. Se preguntó si él sentía lo mismo por ella. ¿Sabes? Cuando era solo la pupila de Lady Windermere, no era conocida por ser una dama, dijo en voz baja. Era la broma entre mis amigas. Era una marimacha, una niña rebelde. Me gustaba la gimnasia, los deportes y los vehículos. Seguro que ningún hombre querría casarse conmigo. Sonic dudó de nuevo, haciendo una mueca como si fuera a hacer una broma sarcástica antes de callarse. Tardó otro segundo en preguntar. ¿No estabas comprometida con Bartleby? MMM. Solíamos bromear diciendo que era el único hombre que me quería, dijo en voz baja. Pero la verdad es que él lo alentó todo. Fue él quien me sugirió aprender a conducir una motocicleta. Me llevaba a las montañas del sur para que pudiera esquiar en invierno o conducir un barco en verano. Se quejaba todo el tiempo, pero nunca quería ir a ningún sitio donde no hubiera alguna actividad vulgar en la que yo pudiera participar. Aparentemente a pesar de sí mismo, Sonic sonrió, y eso la incitó a reírse de los recuerdos. ¿Sabes? Salió conmigo la noche que nos conocimos. Oí hablar de un club que tocaba música en el barrio de Bronce y le pedí que me acompañara, dijo. Cuando tocabas, no oía los riffs. Me escapé y lo abandoné en un callejón. Pobrecito, le hacía eso siempre. Persiguiendo sueños, ¿eh? Murmuró. Es fácil perder gente así. Más de lo que creía, asintió. Él no la instó a seguir, y caminaron en silencio durante unos minutos, saliendo del jardín. Al llegar al final, de pie en la pequeña colina que dominaba el pueblo, se detuvieron a observar a la gente. El pueblo era pequeño pero bullicioso. Le recordó a Mogodon. El hogar interdimensional que nunca habían conocido realmente. Sonia se abrazó, sintiéndose extrañamente sola. Pensé que vendría de buscarme. Sonic la miró de reojo, pero ella no miró a su alrededor para encontrarse con su mirada. Estaba furiosa con él. Había sido un cobarde. Huía de todo. No quería luchar. Todo eso había pasado, y él seguía siendo leal a Robotnik hasta el final. Estaba furiosa. Así que se lo conté a todo el mundo. Se lo dije a todo el mundo. Pensé que vendría a verme y me diría que me equivocaba con él. Pensé que me haría perdonarlo. Tragó saliva con dificultad, parpadeando para contener el ardor en los ojos. Nunca lo hizo. Ni siquiera ha intentado hablar conmigo en 2 años. Y, ahora que lo pienso, ¿quién podría culparlo? No soy la chica de la que se enamoró. Más que ver, percibió el cambio de expresión de Sonic. Casi sintió que apartaba la mirada, como si supiera a qué se refería y lo odiara. De todas formas, siguió explicándoselo. No tengo aventuras. No discuto con nadie más que con Manik. Llevo estos vestidos ridículos con los que apenas puedo correr y tacones ridículos, y mi pelo siempre está perfecto y griega. No soy la chica que él amaba, murmuró. Soy una princesa que no puede hacer nada porque le da miedo ofender a su corte. Sonic tardó varios segundos en responder, y cuando lo hizo, su tono fue tranquilo y casi monótono. Quizás eso es lo que necesitas ser. Quizás necesitas ser aburrido y sofocante. Quizás así es como debe funcionar Sonic Underground. Tal vez. De nuevo, fue apenas un destello por el rabillo del ojo, pero Sonia vio a Sonic sujetar su medallón. Así es como vencimos a Robotnik. Así es como recuperamos el reino. ¿De verdad? Preguntó ella, mirándolo por fin. No era una princesita dulce en la resistencia. Él miró hacia atrás y ella hizo un gesto con las manos hacia adelante. ¿De verdad he tenido más éxito en los últimos 3 años actuando así? Preguntó. ¿De verdad vale la pena? Claro que sí, espetó, y ella se resistió, sorprendida por la repentina reacción. Él gruñó y apartó la mirada, solo para hacer una mueca casi de inmediato y volver. Perdón, es que, claro que sí. O sea, no he estado aquí, he sido egoísta, y mira lo que le pasó a Mobius. Yo, si hubiera estado aquí, cumpliendo con mi deber como... ¿Nuestro deber? Repitió con incredulidad. Era difícil no irritarse ante su tono. Nuestro deber es con nuestro pueblo. He estado ayudando, ¿a quién exactamente?
¿Qué he logrado en los últimos 3 años? Nuestro tribunal está en marcha, sí, pero ¿qué ha hecho realmente? No lo sé, Sonia, no estaba aquí, dijo con énfasis, y ella dio un pisotón. Pues sí. Y no noté ningún cambio. Puse en marcha la URE, reinstalé a la guardia del palacio, me aseguré de que el palacio funcionara, y luego, nada. No he hecho nada para fortalecer la URE. No le he dado a Manik la autorización que necesitaba para la reconstrucción. No he podido dar ninguna orden a la URE. No he avanzado nada con ninguno de nuestros reinos hasta ayer, cuando tú y madre, imprudentemente, resucitaron a un subconjunto entero de la población cuando no estábamos preparados, gritó. No sabemos qué hacer con ellos. No tenemos la capacidad de ayudarlos. Y ahora están ahí fuera, en algún lugar, perdidos, y algunos están literalmente hechos pedazos. Al menos tienen mente. Espetó. Al menos son libres. Algunos. Los que no estaban encerrados en prisiones. Gritó. ¿Cómo ayuda a la gente echarlos a un mundo para el que no están preparados y que no puede con ellos? ¿Y qué quieres de mí, Sonia? Preguntó. ¿Deberíamos haberlos dejado ahí? No. Solo digo y. No puedo creerlo. Gritó, agitándole los brazos. Toda la semana te has estado quejando de mí por no estar aquí, por no tomarme en serio nuestras obligaciones, y ahora sí lo estoy, y me dices que está mal. Te digo que me equivoqué. Gritó, y ambos se detuvieron, se apartaron un poco para mirarse fijamente. A lo lejos, Sonia notó que la secretaria y el guardia los miraban boquiabiertos, y algunos habitantes del pueblo también habían notado su discusión. Pero no le importó, demasiado absorta en una comprensión que no podía verbalizar. No estaba segura de lo que decían y de por qué discutían, pero sabía que era importante. Tras unos instantes, Sonic cerró los ojos con fuerza y se agarró la cabeza con una mano, levantando la otra como para contenerla. Espera. Solo sube aquí. Creo que ya es un poco tarde para eso, dijo, cruzando los brazos sobre el pecho con aire desafiante. Estamos en esta situación, no podemos volver atrás. Ni siquiera ella sabía de qué situación hablaba. Por suerte, Sonic no la regañó. Somos Sonic Underground, dijo en cambio. Trabajamos juntos. El problema ha sido que yo no esté aquí, trabajando contigo y con Manik. No estoy segura de que lo sea, dijo, y al instante abrió mucho los ojos al oírse y darse cuenta de que lo decía en serio. Parpadeó y se giró bruscamente, porque había pasado los últimos 30 meses completamente convencida de que la ausencia de Sonic era el problema. ¿Cómo había cambiado de opinión? ¿Qué la hizo cambiar de opinión? ¿Qué? Algo que brillaba en la tierra le llamó la atención, y frunció el ceño, acercándose para observarlo. Era una piedra grande. No, una especie de cristal. Se arrodilló y empezó a quitar la tierra para verla mejor mientras decía. No estoy segura de que tu ausencia fuera el verdadero problema. ¿Cómo que no? Exigió Sonic. Mira todo lo que hemos hecho la última semana, en estos últimos días. Ayer. Solo pudimos ayudar a toda esa gente robotizada porque yo estaba aquí. Pero eso no era el Sonic Underground, le recordó, mientras miraba el cristal. Era rojo rubí, pero no se parecía a ningún rubí que hubiera visto jamás. Eran tú y madre. Pero, dime la verdad, Sonic, ¿de verdad querías hacer lo que hiciste? Él no respondió de inmediato, y ella se giró para mirarlo. ¿Ayer pretendías liberar las mentes de los prisioneros? Quería ayudarlos, dijo. Era lo que debería haber sucedido hace 3 años. Eso no es lo que pregunté. Es lo que era, dijo bruscamente, pero ella siguió mirándolo fijamente un momento antes de volver al cristal. Si tú y madre hubieran podido hacerlo hace 3 años, lo habrían hecho. Pero yo les habría obligado a hacerlo de otra manera. Sonic Underground solo era así de imprudente cuando las cosas salían mal y no teníamos opciones, señaló. Como dijiste en Mobotrópolis, tú y yo trabajamos bien juntos porque yo te impido ser idiota y tú me impides ser estúpida, pero ayer, Manik y yo ni siquiera participamos en lo que pasó. Eso no fue Sonic Underground. Sonic frunció el ceño, pero se acercó para ver sobre qué estaba arrodillada. Se estremeció visiblemente al ver el cristal, pero no hizo ningún comentario, simplemente echó un poco el peso hacia atrás. No te entiendo, princesa. ¿Qué dices? Todavía no estoy segura, admitió, y hundió los dedos en la tierra para intentar sacar el cristal. Pero desde que detuvimos a Robotnik, no he actuado como la chica que era en Sonic Underground. He sido la princesa buena.
No la princesa de la rebelión, sino una princesa buena y agradable que actúa como sus aristócratas aprueban. Dijiste que eso era lo que necesitaba el tribunal, le recordó, y ella asintió. Eso pensaba. Pero como dijiste el otro día, ¿a quién exactamente me estaba poniendo de qué lado? Solo les daba a alguien con quien quejarse y a quien presionar para que no cambiaran demasiado las cosas, dijo. El cristal surgió de la tierra y ella levantó las patillas, sorprendida por su tamaño. Se levantó el borde de la falda y empezó a pulirla para quitarle el barro. Y ahora, me pregunto si lo que hacía Manique era mejor. No se estaba comportando como un príncipe de ladrones, simplemente hacía lo que le decían. Nunca se le dio bien tomar las riendas, Sonia, señaló Sonic. A mí me parece que le ha ido bastante bien. Simplemente no lo sabe. Quizás. Pero eso no cambia el hecho de que, desde luego, no he sido la persona que quería ser. Dudó un momento y luego lo miró. Abandonaste Mobius. Dijiste que luchaste por el bien, que participaste en algunas carreras, que salvaste a gente, pero ¿le dijiste siquiera a alguien que eras un príncipe? Él cambió de postura de nuevo, hizo una mueca y se arrodilló a su lado. Ella interpretó el silencio como una respuesta. La magia de Sonic Underground es la magia del corazón. Así nos encontramos, con las canciones en el corazón. Siendo auténticos y honestos con nosotros mismos. En los últimos años y empiezo a preguntarme si quizás fuiste el único de nosotros que siguió haciéndolo. Solo estaba siendo egoísta, dijo con terquedad. Mobius me necesitaba y yo no estaba. ¿Y a Manik y a mí nos ha ido mucho mejor estando aquí? Preguntó. Incluso desde que estás aquí, ¿qué hemos hecho los dos? Todo cambio ha sido gracias a ti. Él la miró, y ella suspiró, volviendo la mirada al cristal. Era fresco y liso, pero de alguna manera le resultaba familiar. Casi reconfortante. Frotó un poco más de tierra de su impecable superficie. Cuando vivía con Lady Windermere, la amaba. Pero nunca la sentí como de la familia. Eso era lo que yo quería. No era una corona ni poder ni nada de eso. Lo único que quería era a alguien que se sintiera como en casa, sin importar dónde estuviera. Y eso era lo que Sonic Underground era para mí. Tú y Manique eran la familia que nunca supe que quería. El reino y el imperio eran una causa que nunca me di cuenta de necesitar. Luché en Sonic Underground por mi familia y para proteger a mi gente, dijo en voz baja. Con Manique era igual, ¿recuerdas? Por eso casi se queda en Mogodon, porque solo quería un lugar al que pertenecer. Pero cuando encontramos a Madre, nosotros, creo que lo olvidamos. Nos obsesionamos tanto con ser de la realeza que olvidamos por qué luchamos tanto. Sonic dudó, luego extendió la mano con cuidado y le quitó el cristal. Ella se lo permitió, y ambos se quedaron mirando cómo brillaba mientras él lo hacía girar entre sus manos. Su voz era inusualmente suave cuando dijo: podría haber estado aquí. Podría haber ayudado. Creo que quizá estabas mejor ahí fuera, dijo en voz baja. Hizo una pausa, y luego ambos se miraron. Ella extendió la mano y volvió a agarrar su medallón, sintiendo las líneas y los bordes presionando contra su palma. Necesitamos ser fieles a nosotros mismos. Solo así podremos ayudar de verdad a nuestra gente. Sonia, murmuró, y ella asintió como si le hubiera hecho una pregunta. Empiezo ahora mismo, decidió. Se acabó el jugar a ser una princesa perfecta. Soy Sonia Edgeout, princesa de la rebelión. Lucho por mi pueblo en cada campo de batalla, con palabras, con canciones, con armas. Y he pasado demasiado tiempo complaciendo a quienes deberían ayudar. Lo primero que haré cuando volvamos a Mogotrópolis será pedirle a Kirus que me consiga una moto, y luego la recorreré por todas las calles de nuestra ciudad hasta conocerlas como la palma de mi mano. Después, planificaré los próximos 6 meses de la Eru, centrándome primero en las calles más oscuras. Planificaré su plan de ataque para liberar nuestra ciudad de las máquinas de Robotnik, y luego la disolución de la Eru, y luego pasaré el resto del año en los tribunales para asegurarme de que se cumpla. Miró a su alrededor y se encontró con la mirada confundida de Sonic con una sonrisa decidida. Y no voy a depender de ti para nada de esto. Bueno, y... Sonrió y se puso de pie, extrañamente aprobando que sus rodillas y camisa estuvieran manchadas de hierba húmeda. Es hora de ser fieles a nosotros mismos, hermano mío. Vamos, todavía tenemos un horario y eso significa que tenemos que ir de compras. Se quedó atónito. ¿Qué? ¿De compras? Sí. Para los niños del santuario. Apuesto a que Translivan tiene juguetes increíbles. Vamos.
Bajó apresuradamente la colina, dejando atrás a Sonic, la secretaria y el guardia, mientras se adentraba entre la pequeña multitud de curiosos desconcertados que se habían detenido a observar su conversación. Los puestos del mercado la llamaban, y se alegró de seguir su corazón para encontrarlos. Ella no vio a Sonic bajar la mirada hacia la Chaos Emerald que tenía en sus manos, preguntándose por qué se sentía como un barco escorándose entre olas repentinas. Tardaron horas en encontrarlo y volar hasta allí, pero resultó que Santuario era una aldea que parecía abandonada en su mayor parte, encaramada en lo alto de una torre de roca en medio de un cañón, cerca de la frontera con Transilvania. El cielo estaba curiosamente oscuro como Mogotrópolis, aunque las nubes parecían amenazar con lluvia natural en lugar de la contaminación de la capital. La única forma de entrar sin escalar era un ancho puente de cuerda, lo suficientemente resistente como para que un coche pudiera cruzarlo. Incluso desde el otro lado, el mirador era evidente. Un molino ruinoso que parecía no haber funcionado en años, pero que tenía una ventana mal tapiada que daba directamente al puente. Rouge sonrió con ironía, presa de una repentina oleada de nostalgia por un imperio que jamás recordó que algunos podían volar. Sorprendentemente seguro, comentó Sombra mientras Rouge los llevaba a él y a Satélite por el cañón. Hay puntos estratégicos en cada borde. La resistencia era realmente muy buena en lo que hacía, dijo en voz baja. Su instinto de alerta le decía que, a pesar de lo vacía que parecía la aldea, había gente vigilando el movimiento en la mayoría de las ventanas. La única razón por la que fracasaron durante tanto tiempo fue la falta de número. El miedo al robotocistor impidió que mucha gente reforzara sus filas. HMPH. Llegaron a las afueras del pueblo y encontraron su propio mirador tras unos arbustos secos. A Rouge casi se le erizaron los pelos al contemplar el paisaje. Reinaba un silencio sobrenatural, con la quietud que un pueblo abandonado de verdad jamás tendría. Bien podría haber tenido luces rojas de advertencia y alarmas de centinela. Sus sentidos dirigieron su atención al edificio más grande, cerca del centro del pueblo. Ya llegó Solar, murmuró Satélite, y cuando lo miraron, señaló un cobertizo abierto con una colección de coches polvorientos detrás de la hilera principal de casas. Esos son nuestros jeeps. Así que tomó a la aldea como rehén, supuso Sombra, y Satélite frunció el ceño, agarrando el mango de su látigo. Pero antes de que Rouge pudiera decirles que se calmaran, el silencio se rompió con el rugido de un avión que volaba sobre sus cabezas. Levantaron la vista justo a tiempo para ver cómo el avión giraba y comenzaba a aterrizar cerca de su avión. Sonic gruñó Shadow, y Rouge suspiró. Bueno, eso no ayuda. Dudo que podamos hacer mucho antes de que interfiera. Levantó una mano antes de que Shadow pudiera siquiera empezar. Abajo, chico. Sé que probablemente podrías encontrar y matar a Solar antes de que Sonic llegara, pero eso no mejorará la situación. Sobre todo si está usando civiles como rehenes. ¿Te imaginas cómo reaccionaría el palacio si traumatizaras a algunas mujeres y niños inocentes? Entonces, ¿cuál es tu plan? Preguntó él como respuesta, y ella entrecerró los ojos. Todavía no estoy segura. Sonic siempre complica las cosas. A ver qué tal se desarrolla al principio, dijo. Quizás podamos sacarle provecho a esto. Menos de un minuto después, una ráfaga de viento azotó el pueblo y un borrón de movimiento se transformó en nada menos que Sonic the Hedgehog con un erizo rojo en brazos, que Rouge reconoció tardíamente como la princesa Sonia. Derrapó hasta detenerse en el centro del pueblo, y ambos miraron a su alrededor con cautela mientras la bajaba. Hola, hermanita, dijo Sonic lentamente. Creí que habías dicho que aún había gente aquí. Ay, y nos están esperando, dijo la princesa, y solo dudó un instante antes de tocar algo en su cuello. Hubo un destello de luz que rápidamente se convirtió en el cañón de hombro más extraño que Rouge había visto jamás. Era de un rosa intenso y tenía más torretas de las que parecían físicamente posibles. Aún más extraño, después de un instante, Sonic destelló con su propia luz, que se convirtió en una guitarra de 3 cabezas. Así que así es como funciona, murmuró Rouge. La guitarra era distinta a la que recordaba que Sonic había usado hacía 3 años, pero supuso que todos habían crecido desde entonces. Y lo que era más curioso, sintió un hormigueo en Shadow al verla. ¿Quieres que eche un vistazo? Sugirió Sonic, mirando a la princesa por encima del hombro. A ver quién está en casa. No, esto parece una trampa, dijo. Deberíamos ir. Un fuerte aplauso la interrumpió, y todos se giraron para mirar de nuevo el gran edificio.
Aplaudiendo lentamente, un pequeño oso negro con un rifle al lomo salió por la puerta y al porche. Sonic se puso visiblemente rígido, moviéndose para cubrir mejor a la princesa y sujetar la guitarra como si fuera una pistola. Solar, siseó Satélite innecesariamente. Debería haber sabido que no tenía oportunidad de pillarlos por sorpresa, dijo Solar, sonriendo ampliamente mientras continuaba hasta llegar a lo alto de las escaleras. Los dos héroes más grandes de la rebelión. El estratega y el matón, juntos de nuevo. Bienvenido a casa, mi príncipe. Sí, me alegra estar de vuelta, dijo Sonic. Permíteme hacer las presentaciones. Hermana, este es el tipo del que hablábamos el otro día. Líder anarquista Solar el Oso del Sol, te presento a la princesa Sonia Erizo, gran pova de Mobius. Apuesto a que se llevarán de maravilla. Interesante metáfora, majestad, dijo Solar alegremente. Dada su historia con edificios en llamas. Sonic hizo una mueca de desprecio, lo que hizo que Rouge se enderezara. Incluso con todo lo que había pasado luchando contra Eggman, creía no haber visto esa expresión en su rostro. Sorprendentemente, quien respondió fue Sonia, quien sin contemplaciones apartó a Sonic de un empujón mientras se acercaba para fulminar con la mirada a Solar. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Tus hijos? Repitió Solar con una sonrisa maliciosa. Vaya. No tenía ni idea de que las historias sobre ti fueran tan ciertas, Alteza. Y con tantas especies diferentes, no me imagino cuántos padres debieron de haber sido. Ambos erizos se erizaron visiblemente, y Rouge se burló en voz baja. ¡Qué barato! Responde a la pregunta, espetó la princesa. ¿Qué hiciste con todos los que viven aquí? Están bien, dijo, y bajó tranquilamente a la plaza para empezar a caminar. Solo pensé que sería mejor mantenerlos alejados mientras charlamos. Son de odiar que se involucren inocentes. Amigo, te estás convirtiendo en un problema mucho mayor del que creo, dijo Sonic sin rodeos. ¿Qué quieres? Lo mismo que siempre quise, Sonmi dijo. Libertad. Eso es todo lo que siempre he querido. ¿Y crees que secuestrando a un grupo de niños vas a conseguir eso? Preguntó. ¿Y de qué quieres liberarte exactamente? Lo último que supe es que vivías bastante libre y tranquilo en las tierras baldías. Siempre tan ingenua. Pensé que ya te habrías vuelto un poco más espabilada. Solar se detuvo justo frente a la princesa y pareció mirarla fijamente a los ojos, a pesar de que era evidente que seguía hablando con Sonic. Mientras haya gente que crea que puede decirles a los demás qué hacer, no habrá libertad. La línea Erizón no intenta decirle a la gente cómo vivir, dijo la princesa con frialdad. Protegemos a nuestra gente y, a cambio, obtenemos su lealtad. Así es como obtenemos nuestro poder. Eso dice nuestro querido Sonmi ante el tribunal, coincidió. Causó un gran revuelo. Al parecer, los aristócratas no se lo esperaban. Ahora bien, si su supuesta corte real no se cree esas tonterías, ¿qué cree que pienso yo al respecto? Por todo lo que he oído, no estoy segura de que tengas la capacidad de sentir nada, espetó, y Rouge alzó los párpados, discretamente divertida. No esperaba que la princesa le cayera bien. Obviamente, Solar estaba menos impresionado, porque se dio la vuelta y se alejó unos pasos. La lealtad a una corona es solo otra palabra para servidumbre ciega. Esclavitud voluntaria. Que la gente no se dé cuenta de que lleva una correa no significa que no la tenga. Hay que quitársela antes de que puedan siquiera esperar entender. Un suave traqueteo de ruedas hizo que Solar mirara hacia arriba y alrededor, en dirección a Sonic. Rouge no vio qué era, pero sonrió y levantó una mano. No me gustan las interrupciones. Si tocas a cualquiera de ellos, ya sabes lo que pasará, espetó Sonic, y Solar inclinó la cabeza. ¿Lo hago? Solar, advirtió, pero el anarquista lo miró en silencio un instante antes de apretar el puño. Sonic desapareció en un instante antes de que un par de disparos rompieran el silencio. Rouge se sobresaltó, pero logró mantenerse oculto incluso cuando varios gritos de sorpresa surgieron del edificio detrás de Solar. Sonrió ampliamente y volvió a aplaudir. ¡Guau! Parece que has ganado velocidad. Sonia se había girado para mirar lo que fuera, pero al instante se dio la vuelta y preparó su ar. Que se retiren. Ahora. Dando órdenes abiertamente, observó, y levantó la otra mano. Se oyeron otros gritos más débiles desde el edificio de atrás. Parece que olvidas que tú y tu pequeño grupo de allá no son los únicos a los que les tengo apuntadas. Ten mucho cuidado, princesa.
Bueno, ya me harté de este tipo, decidió Roge, y le dio un codazo a Sombra antes de señalar las ventanas del segundo piso de los edificios más cercanos. Tú elimina a los francotiradores del otro lado, yo me encargo del más cercano. Él asintió una vez, sacó una esmeralda del caos de detrás de sí y se teletransportó. A su pesar, Rogue tuvo que sonreír, claro que él también había encontrado una, antes de volver a satélite. Olvídate de la vista hasta que Solar se caiga. Te necesitamos para limpiar a los rezagados después de lo que pase. Ese no era nuestro trato, susurró él, y ella arqueó el párpado. Lo siento, pero no recuerdo haber hecho ninguna, aparte de que acordamos llevarnos a tu hijo. Ahora quédate tranquilo y no lo arruines, espetó, y luego lo dejó allí mientras corría hacia la casa más cercana. Volando hasta el segundo piso, logró ver a Sonic alejando a dos personas de un carrito lleno de cajas. Parecía más enojado que nunca, lo cual era interesante, pero no lo suficiente como para impedirle entrar a escondidas y eliminar al idiota que encontró observando la escena desde la ventana, pistola en mano. Como escopeta láser, no habría tenido el alcance suficiente para alcanzar a nadie en la calle, pero era la idea. De acuerdo, Solar, dijo Sonic mientras se dirigía a la siguiente casa. ¿Qué tal si nos das algunos detalles? Entiendo que quieras molestarme, pero no armarías este escándalo si no tuvieras un plan concreto. ¿Cuál es la jugada? ¿Jugar? Solo defiendo los derechos de todos los inocentes que no quieren servir a la bruja de tu madre para siempre, dijo. Considera esto una medida defensiva proactiva. Eso no tiene ningún sentido, espetó la princesa. No cuando se llevan a niños cautivos para hacerlo. ¿Cautivo? ¿Te atreves a acusarme de capturar gente cuando estamos en medio de tu peor campo de prisioneros? Se burló Solar. Trajiste a estos niños aquí para lavarles el cerebro y que apoyaran tu régimen. Estás loco, dijo Sonic con incredulidad. El santuario existía mucho antes de que formáramos parte de la resistencia. Así que convertiste un lugar de buena voluntad en la peor trampa. Aunque estaba noqueando a dos anarquistas sorprendidos, Rogue tuvo que mirar por la ventana para ver cómo reaccionaban Sonic y los demás. Ella misma se había criado en un lugar muy similar al que Solar describía, y presentía que Sonic lo sabía. Tenía curiosidad por saber cómo reaccionaría. Pero a pesar de su interés, parecía que nadie consideraba que la acusación mereciera más atención. Uno de los que Sonic había guiado resultó tener su propia arma y ahora observaba las ventanas en busca de los francotiradores que ella y Shadow estaban eliminando. El otro se aferraba al brazo de Sonic y temblaba. Sonia parecía completamente indiferente. No has respondido a nuestra pregunta, dijo, casi con exasperación. No habrías hecho esto si no quisieras algo. ¿Cómo podemos hacer que dejes a esta gente en paz? Nunca me rendiré hasta que todos en Mobius sean libres, insistió. Nunca me detendré hasta que el reinado de tu madre termine. Sí, sí, retórica, despotricación, guau. Dijo Sonic con cara seria. ¿Qué detalles específicos hay ahora mismo, por favor? Yo no empecé esto. Gritó Solar de repente, y cuando Rogue volvió a mirar, vio que se había adelantado unos pasos para plantarle cara a Sonic. Me amenazaste. Solo estoy protegiéndonos. Solar, amigo, respondió Sonic, sin siquiera cambiar de postura. Nunca te he amenazado. Cada vez que lo has empujado, te he dado un golpe. Sin amenazas ni advertencias. Ese era el Sonic de antes. El que no había sido manipulado por la monarquía, gruñó, mirando a Sonia. Sé de qué iba ese discurso. Escuché tu mensaje alto y claro. No se trataba de ti. Ahora, quítate de mi vista antes de que te dé algo que escuchar. Mientras descargaba el arma de su último arma letal, Rogue se tomó un momento para observar al gran héroe. Ese tipo de declaraciones no eran precisamente el estilo de Sonic. Normalmente, no necesitaba amenazar a la gente. Solía dejar que despotricaran, delirar y presumir, y luego les demostraba a todos por qué nada de eso le importaba. Tranquilo, Sonic, dijo Sonia, extendiendo la mano para tocarle el brazo. Deja que el psicópata nos diga sus condiciones para que podamos rechazarlas como es debido. Rogue sonrió y arrojó el arma vacía a un lado para poder continuar hasta la siguiente casa. Ya he puesto mis condiciones, dijo Solar con frialdad. Quiero que nos dejen en paz. Basta de ataques, basta de intentar imponernos sus leyes. Quiero libertad. Con todo respeto, señor Oso de Sol, no ha habido ningún ataque contra un campamento anarquista por parte de la Guardia Real, respondió ella.
Siempre que ha habido una escaramuza entre nuestros grupos, ha sido en respuesta a un intento de ataque contra una aldea o grupo por parte de uno de sus campamentos. Se burló. ¿Te refieres a nuestros suministros, que nos permiten vivir? Nadie debería vivir robando a los demás. Grandes palabras de alguien que tiene por hermano a un ladrón declarado. Sonia hizo una pausa, aparentemente admitiendo el punto. No somos los únicos hipócritas aquí. Si robas a otros, les impides vivir como desean. Y ahora estás usando a otras personas para intentar obligarnos a vivir según tus reglas. Tío, eso no es lo que dijo, espetó Sonic. ¿Quieres vivir con tus propias reglas? Da igual. Crea una pequeña comunidad de culto, cultiva, haz ceremonias de sangre, venera el queso, lo que sea. Voy a pensar que eres más raro de lo que ya me considero, pero no vamos a detenerte. Pero si empiezas a robar o a hacer daño a la gente que vive en Mobius, entonces tendremos un problema. Y hablando de eso, se me está acabando la paciencia. ¿Dejas que los niños se vayan o qué? No a este ritmo. Sin que Solar siquiera levantara la mano, se oyó otra ráfaga de gritos repentinos desde el edificio de atrás, seguida de una ráfaga de disparos, e incluso Rouge detuvo su mano para noquear al francotirador, igualmente sorprendido, que tenía delante y se quedó mirando por la ventana. Solar se giró bruscamente mientras Sonic desaparecía en una franja azul, con la guitarra abandonada donde había estado. A Rouge no le costó mucho adivinar lo que había sucedido. Maldita sea, sombra, murmuró, y el francotirador que tenía delante gritó. Antes de que pudiera darse la vuelta, se abrió paso entre él y saltó por la ventana, con las alas desplegadas antes siquiera de dejar el alféizar. Ella se dejó caer detrás de Sonia justo cuando los chicos comenzaron a discutir, todavía escondidos dentro del edificio. ¿En qué demonios estás pensando? Hay niños aquí. ¿Entonces? Así que no se dispara delante de los niños. No se dispara a nadie en absoluto. Ahórrate los discursos. Tengo mi propia manera de hacer las cosas. Sí, sí, así son ustedes, da igual. Niños, ¿están bien? Por supuesto que lo son. Cállate, nadie te habla. Chicos. Chicas. Tammy. Todos los que deberían hablar. Solar se giró, sacando el rifle de la espalda, pero se estremeció al ver a Rouge. Levantó el puño. Debí saber que los dictadores nos tenderían una emboscada. Oh, por favor, dijo, provocando un chillido en Sonia al ver por fin a la mujer detrás de ella. Pero ni siquiera la miró antes de saltar y lanzar una patada aérea que impactó directamente en la cabeza de Solar. Este cayó despatarrado, y como era de esperar, los francotiradores que no había eliminado empezaron a disparar. Mientras la mujer desarmada gritaba y se encogía de miedo, tanto Sonia como el guardia se giraron para contraatacar. Rouge se impresionó un poco al descubrir que la princesa tenía buena puntería, dado que su arma parecía más bien un lanzacohetes. Sonic los pasó corriendo, gritando algo como si el equipo oscuro estuviera en sus asuntos, y Rouge sonrió con sorna, pero por lo demás solo vigilaba a Solar mientras este se ponía de pie con dificultad. Entre Sonic y los dos tiradores, la lluvia de balas cesó tras solo unos segundos, justo cuando Shadow se teletransportó detrás de Solar y le propinó un latigazo en la nuca con la pistola. Esta vez, el anarquista se quedó en el suelo. Rouge parpadeó con calma al ver aquello un momento antes de mirar a Sombra. ¿Hubo alguna razón en particular por la que decidiste ir tras los rehenes en lugar de Sol o a los francotiradores? Las negociaciones estaban fracasando, dijo sin rodeos. No tenía sentido prolongar lo inevitable. Inevitable, carajo. Gritó Sonic mientras regresaba a la escena derrapando. Nadie tenía que recibir un disparo, fucker. ¿Qué hacen aquí? Detener un ataque a la propiedad real, obviamente, dijo Rouge, mientras Sonic casi hervía de ira. Detente, todos. Exigió la princesa, extendiendo un brazo como para contenerlos. ¿Qué pasa? Agente Sombra. ¿Y tú quién eres? Con todo respeto, Su Alteza, intervino el artillero antes de que nadie más pudiera responder, esa es una asesina de Transilvania como ninguna otra. Debió de colarse en nuestra aeronave. Así que nunca has visto a un asesino de Transilvania, replicó Rouge con brusquedad, antes de sonreír y hacer una reverencia burlona a la princesa. Soy la agente especial líder Rouge, el murciélago de la Unidad Guardiana de las Naciones, División Equipo Oscuro. La agente especial Sombra forma parte de mi equipo. Nos han asignado para asegurar un resultado positivo en las relaciones entre movianos y humanos tras el ilustre regreso de tu imperio.
Sonic resopló, pero no hizo ningún otro comentario, y ella se acercó para darle un golpecito en la barbilla. Y, por supuesto, devolver a su Alteza Real, el príncipe perdido de Mobius, a su pueblo, aunque esa parte de nuestra misión terminó demasiado pronto. ¿Qué tal te trata la vida real, Big Blue? Es un bombazo, dijo con seriedad. Estoy aprendiendo un montón sobre la especificidad. ¿Qué haces aquí, en el santuario? Eso puede esperar, dijo Sonia con brusquedad. Tenemos una legión de anarquistas heridos en este pueblo y un grupo de rehenes que mantener a salvo. Marcus, quédate aquí con Elena. Vigila al señor Zumbear por si despierta. Sonic, agente Shadow, agente Rogue, sepárense y asegúrense de que todos los anarquistas estén atados aquí en la plaza. Voy a ver cómo están Tammy y los niños. Sonic asintió, Shadow entrecerró los ojos y Rogue sonrió, divertida por la orden. Lo seguirían, pero aún así era gracioso que ella diera por sentado que lo harían. Sin embargo, en lugar de regresar directamente a las casas donde había dejado a los francotiradores, Rogue voló hacia donde Satellite todavía estaba esperando y mirándola con el ceño fruncido. ¿Entiendo bien? ¿Le hiciste daño a mi detective? Solo el amor me golpea, dijo, aunque dudaba que a los que Sombra había perseguido delante de los rehenes les hubiera ido tan bien. Ahora, no creo que la princesa vaya a creer que eres un agente libre todavía. Quizás deberías permanecer oculto un poco más. Quiero que los liberen, espetó. No que los arresten. Seguro que podemos arreglar algo con Big Blue. Se comporta de forma un poco extraña, pero no sería propio de él encerrar a alguien mucho tiempo, dijo, mirando por encima del hombro hacia donde Sonic corría de un lado a otro para apilar a anarquistas inconscientes. A ver qué tal se desarrolla esto por ahora. El hangar bullía de actividad cuando Kirus entró con cautela, negándose a admitir que solo se había desviado porque se había dado cuenta en el último minuto de que aún no podía bajar al sótano. Observó con desgana a los técnicos, observándolos mientras repostaban vehículos del palacio, desmontaban las carrozas del desfile, charlaban, rellenaban formularios y perdían el tiempo mientras abajo, más de una docena de personas reconstruían a personas vivas. Respiró con dificultad e intentó no odiarse de nuevo. Había oído que Amy y probablemente incluso Tiles ya habían vuelto. Una niña de 8 años y una niña hiperactiva sin formación médica ni tecnológica, pero con muchísimas más agallas que él, podían llegar a donde se suponía que debía estar. Por suerte, al volver a mirar el hangar, encontró su distracción en el príncipe ladrón. Manik estaba agachado sobre uno de los carros flotantes, aparentemente ayudando a desmontarlo. Que tampoco era y donde se suponía que debía estar. Kirus frunció el ceño y se dirigió hacia allí. Hola, Manik saludó al acercarse. Creí que ibas al santuario esta tarde. Sí, no estoy de humor, dijo, y Kirus parpadeó. Nunca había visto a Sonia ni a Manik rechazar la oportunidad de ir a ver a los niños. Y en una ocasión como el festival, eso parecía bastante preocupante, la verdad. Se subió a la carroza para arrodillarse junto a su amigo y hablarle en voz baja. ¿Estás bien, amigo? Amigo, no quiero hablar ahora, espetó. Quítate. Tranquilo, Manik. Solo tengo curiosidad, dijo. Inclinó la cabeza para mirarlo mejor, intentando averiguar cuál podría ser el problema. No era probable que fueran los movianos robotizados. Si Manik estuviera preocupado por ellos, habría estado abajo. Quizás había pasado algo cuando se reunió con sus hermanos anoche. Oh. Dios mío. ¿Qué había planeado esta mañana? Algo que Kirus pensó que le gustaría. El mercado. Con Amy Rose. La cita. Al mirar la expresión sombría de Manik, Kirus tuvo que contenerse para no encogerse visiblemente. Obviamente, no había ido tan bien como todos esperaban. ¿Mañana mala? Dije que no quiero hablar de eso, espetó, y esa fue toda la respuesta que necesitaba. Aún así, para iniciar la conversación, Kirus siguió insistiendo. Entonces, ¿y tuviste oportunidad de hablar mucho con Amy? En respuesta, Manik clavó brutalmente su destornillador en la madera, pero Kirus apenas reaccionó. Era cada vez que Manik se quedaba quieto que Kirus se preocupaba. Simplemente se recostó sobre sus talones a esperar mientras Manik dudaba, y luego lo apuñaló varias veces más en rápida sucesión antes de lanzar el destornillador entre ellos. Cree que está enamorada de Sonic. Me tomó un segundo para que las palabras se registraran correctamente. ¿Perdón? Sí, esa fue mi reacción también, dijo Manik con tono sombrío.
Y cuando intenté, digamos, señalarle los hechos, se puso a despotricar con ojos de loca sobre cómo prefería esperar lo imposible antes que siquiera darme una oportunidad. Kirus dudó, intentando interpretar la amargura en el rostro de Manik. Estaba claramente dolido, y como los tres hermanos de la realeza, Manik solía ponerse desagradable cuando estaba molesto, así que probablemente no era la fuente más fiable para explicar lo sucedido. Aún así, quizás no imposible. Es totalmente imposible, dijo Manik con brusquedad. Sonic nunca y... No, lo sé, es que, se encogió de hombros, intentando decirlo con delicadeza. El otro día, cuando regresó, lo vi coqueteando mucho con una chica del tercio medio. Así que, ya sabes, quizá imposible ya no sea la palabra hoy en día. Manig lo miró con la mirada perdida por un segundo, luego se burló y puso los ojos en blanco. Antes de que recuperara su medallón y empezara a pensar con claridad. ¿Eh? No dio explicaciones, sino que frunció el ceño sin darle mayor importancia. La chica más increíble que he conocido me ignoró por completo solo por la remota posibilidad de que mi hermano, el sacacorchos, la mirara. Ni siquiera sé por qué me molesté. Como si hubiera sido diferente. Por mucho que Kiru se sintiera tentado a seguir preguntando qué tenía que ver el medallón con todo esto, no podía dejar pasar el autodesprecio. Oye, Manik, ven. No, esto no es un vamos ya. Espetó. No era que estuviera buscando el título ni al héroe ni nada, sino que cree que van a vivir felices para siempre. Azulejos y pétalos de rosa, o lo que sea que pase cuando estás enamorado. No tengo ni idea. Ninguna chica me mirará dos veces para decírmelo. Kiru suspiró y no se molestó en responder a eso. Y como dices, no es que se le haya ocurrido de la nada. Sin su medallón, Sonic está completamente loco, así que probablemente la ha estado animando o lo que sea, continuó furioso. Ni siquiera puedo culparlo, porque sé que no es su culpa, pero vaya. Así que, obviamente, debería decírselo, pero ni siquiera me escuchó. No tenía sentido siquiera intentar hablar con ella porque ella solo decía. Está destinado a ser, almas gemelas y todo eso, hombre. De nuevo, Kiru sintió que su atención se detenía bruscamente. ¿Qué? Como era típico de un erizo despotricando, Manig ni siquiera se detuvo a reconocer su confusión. Si tan solo pudiera hablar con ella como es debido, ¿sabes? Como si lo dejara claro, se daría cuenta de que se está equivocando de tema, y griega. No sé, quizá tendría una oportunidad. Quizá. Descartes, murmuró. Siempre Descartes. Nunca soy la primera opción. Nunca lo suficientemente bueno. Debería haberme quedado en las alcantarillas, donde debo estar. Maníaco, dijo Kirus, exasperado, pero el príncipe volvió a burlarse y apartó la mirada. Era difícil no poner los ojos en blanco. Ya fuera por la especie o por la familia, Kirus nunca había conocido a un erizo que no fuera propenso a explosiones dramáticas como esta. Maníaco, como su madre, solía ser bastante bueno enterrando sus problemas en el trabajo, pero podían provocar rabietas espectaculares cuando se desbordaban. Ni siquiera podía distraerse como Sonia. Maníaco solo necesitaba que lo convencieran de que cualquier solución poco práctica que se le ocurriera era la correcta hasta que pudiera reflexionar sobre las cosas y cambiar de opinión. Sin embargo, en este tipo de situaciones, no siempre era realista. Por alguna razón, Kirus dudaba que alguno de los erizos involucrados fuera de los que se sentaban a hablar racionalmente sobre sus sentimientos, y no era como si ninguna chica se enamorara de un chico diferente por ser la opción más inteligente. Por no mencionar la pesadilla de relaciones públicas en la que todo esto corría el riesgo de convertirse. Pero, por suerte, Manning ya estaba metido en el trabajo, así que Kirus al menos tenía una salida del atolladero por el momento. ¿Qué tal el mercado? ¿Pasa algo interesante por ahí? ¿Te refieres a todo, aparte de confirmar que voy a morir solo? Preguntó Manik, e ignoró la mirada inexpresiva de Kirus con un encogimiento de hombros. Estuvo bien. La verdad es que la gente parecía bastante optimista. Bien. ¿Hay algo que podamos hacer? Sí, un par de cosas. Se frotó la nuca, suspiró y cogió el destornillador para seguir trabajando. Tengo que hablar con Ratsby y Trevor sobre el centro comercial. También me encontré con Mindy y Bartleby. Tienen grandes planes en los que deberíamos participar. Asintió alentadoramente, aunque nada de eso parecía poder ayudar. Era más fácil que pensar en lo que había venido a evitar, y la única manera de mantener a Manik con la cabeza fría por el momento. Serviría.
Para cuando Rouge regresó, con 2 anarquistas sobre sus hombros, Sonic y su hermana habían sacado a los niños que lloraban del edificio donde estaban atrapados e intentaban calmarlos con la ayuda de una mujer lobo cuya apariencia gritaba madre. Los anarquistas estaban siendo arrojados dentro del edificio junto con sus compañeros más graves, a quienes Shadow había tirado sin contemplaciones en un rincón. La forma de vida suprema estaba de pie frente a una silla de madera que, al parecer, había obstaculizado el tiroteo. Había un agujero de bala en el respaldo, que Sombra observaba como si albergara los misterios del universo. Si bien no me opongo per se, dijo Rouge mientras dejaba su carga, Sonic tenía algún motivo para quejarse de que sacaras las armas cuando lo hiciste. Tenían armas apuntando a niños, respondió Sombra sin rodeos. No veo el problema. ¿No ves ningún problema en matar gente delante de los niños? No son humanos, dijo, como si se tratara de una defensa, y luego añadió. Créame, el conejo es más joven. Si bien era cierto, ese no era el punto, pero no era una discusión que Rouge fuera de ganar, así que simplemente suspiró y salió del edificio para observar la escena. Solar seguía inconsciente, mientras que Sonic y Sonia parecían estar calmando los ánimos sorprendentemente bien. Sorprendente no porque funcionara, Rouge ya había visto a Sonic sacarle risas a niños traumatizados, sino porque no le parecía nada tranquilizador. No es que pudiera entender por qué al principio. Él prácticamente no había cambiado. Tal vez inconscientemente esperaba que usara una capa o una corona mientras interpretaba a un príncipe, pero aparte de la guitarra que ahora llevaba colgada a la espalda, no había nada claramente diferente en él. Le tomó una segunda mirada, y sus años de entrenamiento como espía, para darse cuenta de lo que era realmente inusual, y mucho menos por qué la hacía sentir incómoda. Se notaba en su postura. Piernas separadas, ambos pies apoyados en el suelo y un peso firme. Estaba más acostumbrada a verlo balanceándose sobre una pierna o apoyado en los talones. Era la postura de sus brazos sobre el pecho. Apretada y agresiva, en lugar de la relajada sobre el torso, o la postura aún más informal y abierta que solía adoptar últimamente. Era la forma en que su mirada se movía, aguda y directa, de un punto a otro, en lugar de vagar distraídamente. Incluso mientras hablaba con los niños, demasiado bajo para que ella lo oyera, sus palabras eran rápidas y ásperas, y no creyó en su sonrisa ni por un segundo. Ella sonrió, intrigada. Big Blue está en un mal momento y... Hubo una breve pausa cuando Sombra finalmente se levantó de la silla para unirse a ella en los escalones. ¿Te diste cuenta? Dijiste que su madre lo está usando. ¿Cómo se lo está tomando su club de fans? Parecen considerarlo un sacrificio digno para el mejoramiento del imperio. De alguna manera, dudaba que fuera tan simple, pero podía creer que la pequeña banda de Sonic no necesariamente habría hecho nada al respecto. Incluso si lo estaba arruinando todo por completo, nadie solía interferir con Sonic ni con sus decisiones por costumbre. Si lo dejaba solo el tiempo suficiente, normalmente funcionaba. Además, si realmente había devuelto la vida a todas las personas robotizadas, ¿quién podía decir que la manipulación de su madre era algo malo? Bueno, aparte de todos los que inevitablemente saldrían lastimados cuando Eggman o algún semidios enojado decidiera sembrar el caos en el mundo otra vez. ¿Pero a quién le importaban los problemas futuros? Unos suaves gemidos del grupo de anarquistas les alertaron de que algunos estaban despertando, pero el guardia estaba en la habitación detrás de ellos, así que ni ella ni Sombras molestaron en mirar atrás. La anarquista en cuestión los miró con los ojos entrecerrados, con lo que parecía un terrible dolor de cabeza, y al parecer comprendió que la discreción era la mejor parte del valor. Volvió a sentarse con una mano alzada en señal de rendición. No sé qué haremos aquí, dijo Rouge mientras volvía a mirar a Solar. Dudo que Sonic nos deje deshacernos del mocoso a nuestra manera. No puede impedirme hacer nada, señaló Shadow, pero Rouge simplemente tarareó sin comprometerse. Lo ideal sería que Satélite pudiera venir y hacer su trato, pero no estoy convencida de que la princesa esté de acuerdo. Me cuesta leerla. Cruzó los brazos, pensativa, pero no pudo avanzar mucho más antes de que Sonic apareciera repentinamente frente a ellos. Levantó las cejas, menos sorprendida por la rapidez de lo que esperaba. El Sonic que ella conocía no corría así fuera de la batalla, pero le venía bien a la tensión que tenía. Sonrió. Hola, Big Blue. ¿Qué haces aquí? Preguntó sin rodeos, y su sonrisa se amplió. ¿En concreto? Preguntó. ¿O te refieres al propio Mobius? Su Majestad invitó a todos los movianos que encontró, ¿sabes?
Él resopló. Ya no eres Mobian. Touche dijo. Podría haber dicho lo mismo de ti hace una semana. Aunque lo habría dicho con más precisión. ¿Te gusta la jerga infantil? Su expresión no cambió, pero sus brazos se apretaron un poco sobre su pecho. No cambies de tema. ¿Qué haces aquí? El impostor estaba husmeando por Mobotrópolis, y de repente aparecen ustedes dos en medio de la nada justo cuando Solar hace su jugada. No me creo la coincidencia. Una muestra impactante de perspicacia, dijo Shadow arrastrando las palabras, y Sonic lo fulminó con la mirada antes de volver a Rouge. Ella se encogió de hombros con indiferencia. Evidentemente, el apoyo inicial de la Federación Unida para traer de vuelta al príncipe perdido de Mobius fue un poco flojo, dijo. Así que esperábamos reforzar aún más su imperio, mi señor, rió entre dientes al ver cómo su mirada se agudizaba, eliminando una complicación. Solar no es una complicación, es una molestia, dijo. Tú eres una complicación. Ay, yo también me siento halagada. Al fin y al cabo, suelen acusarme de ser muy superficial. Ya basta de juegos, intervino Sombra. ¿Qué piensas hacer con los anarquistas? Sonic lo miró, cambiando de postura de nuevo. No planeaba nada antes de hoy, dijo. Que se diviertan, no estoy aquí para decirle a nadie cómo vivir. ¿No es eso lo que hace un emperador, Sonic? Preguntó Rouge suavemente, y nuevamente Sonic le lanzó una mirada molesta, pero la desvió en lugar de responder. No soy el emperador de Jack ahora mismo. Apenas soy un príncipe. Shadow no le dio tiempo a abordar el ahora de esa frase. Esto no es algo que puedas ignorar, Faker. Los anarquistas que se rebelan contra la casa de tu familia ya han dado el paso y eso significa que debes tomar una decisión. ¿Cómo responderás? ¿Responder a qué? Preguntó. Estaba manejando bien la rabieta de Solar hasta que decidiste dispararle a la gente. No lo eras, gruñó. Te estabas demorando, igual que te demoras ahora. Perdona, amigo, ¿nos conocemos? Espetó Sonic, girándose para mirarlo directamente. Sonic le erizó, el más rápido del mundo. Conmigo no hay retrasos. Así que no tardarás en responder, dijo Rouge con suavidad, y Sonic se echó hacia atrás. Volvió a alzar los párpados. Disculpa nuestra falta de comprensión, pero obviamente no comprendimos tus intenciones con el señor Zumbear. Así que, por favor, ilumínanos. ¿Cómo ibas a responder a sus recientes delitos de secuestro de menores e intento de asesinato de dos de tus empleados? Sonic dudó visiblemente, moviendo la mandíbula en intentos de respuesta casi imperceptibles antes de apretarla. Rouge echó el peso hacia atrás, satisfecha. Vaya, vaya, parece que ha tardado en responder, mi señor. Deja de llamarme así, espetó. No me corresponde a mí tomar esa decisión. La justicia se hace por los tribunales, no por la mano. No estoy segura de qué significa eso, dijo. Aunque no creo que sea lo que esperaría de ti. No teniendo en cuenta cómo sueles tratar al buen doctor. Cállate, espetó, y ella entrecerró los ojos. En la Federación Unida, tales acciones resultarían en un arresto, como mínimo, continuó Rouge. De hecho, todos los anarquistas aquí presentes habrían sido arrestados por colusión, como mínimo. Y, sin embargo, también creo que si uno intentara hacer ese arresto, los detendrían. Estoy un poco confundido, Big Blue, ¿sabes? No debería haber disfrutado la incomodidad en el rostro de Sonic, pero por alguna razón realmente lo hizo. Pero tras él, la calma de los niños parecía haber terminado, pues la figura materna los arrastraba hacia otro edificio al otro lado de la plaza. Sonia se echó el arma al hombro y se acercó para cubrir bien a Solar mientras los miraba fugazmente con una vaga muestra de cortesía diplomática. Agente Shadow, agente Rouge. Disculpen la demora, pero estoy segura de que comprenden las circunstancias. Un placer conocerla, agente Rouge. El placer y el honor son míos, mi señora, saludó Rouge con una reverencia burlancia. Si Sonia captó el sarcasmo, no lo reconoció y miró a Sonic. Supongo que el príncipe perdido ya está al tanto de la situación. Déjate de formalidades, hermana, es un desperdicio con estos dos, dijo Sonic con brusquedad. No hay nada que decir, por lo que veo. Rouge y Shadow están viendo hasta dónde pueden presionarme. Lo lamento. Rouge rió entre dientes. No sé de qué hablas, así que, quiero decir, príncipe perdido, bromeó. Nos enteramos de que la causa anarquista iba a actuar hoy y queríamos mostrar nuestro apoyo a tu imperio interviniendo. Desafortunadamente, no tuvimos tiempo.
Así que ahora simplemente le preguntamos a Su Alteza qué piensa hacer el Imperio con estos criminales. Sonia se tomó un largo momento para mirar a Rouge directamente. Su sonrisa era la imagen perfecta de la inocencia diplomática a pesar del arma enorme que llevaba al hombro, lista para disparar. Su Majestad Imperial, la reina Alena de Mobius, que su sombra se proyecte por mucho tiempo, no considera criminales a todos los que siguen la filosofía anarquista, agente Rouge. Son simplemente víctimas descarriadas de la influencia del dictador Robotnik. Incluso este incidente será juzgado como corresponde. Aunque estoy segura de que le agradece su preocupación y la intención de su intervención, por muy descarriada que haya sido. Dejando a un lado la diversión, Rouge no tuvo tiempo de responder antes de que un jadeo los hiciera mirar hacia abajo, donde Solar no había logrado disimular su recuperación. Shadow desenfundó su arma con calma, pero Sonic la apartó y retrocedió hacia Solar, mientras Sonia volvía a apuntar su arma. Sónico. Lo tengo todo bajo control, dijo, deteniéndose solo cuando estuvo frente a las manos extendidas de Solar. Pateó una de ellas. No engañas a nadie con tu papel de zarigüeya, Sol. Solar apretó los puños y los acercó lentamente hacia sí, empujándose hasta que logró ponerse de rodillas con torpeza. Miró a Sonic con enfado. ¿Buscas tus últimas palabras? Vamos, hombre, me conoces mejor que eso, dijo. ¿Lo hago? ¡Ay, por todos los demonios! Murmuró Sonic, y se agachó, con los codos sobre las rodillas. Tío, supéralo. ¿Cómo está tu cabeza? No respondió de inmediato, pero al cabo de un momento levantó una mano con cautela y se palpó la base del cráneo. A juzgar por su reacción contenida, Sombra no se había contenido tanto como debería. Pero la única concesión verbal de Solar fue: no me matará. Parece una conmoción cerebral. ¿A cuántos ves? Solar frunció el ceño y echó las manos hacia atrás, apretándolas en puños frente al pecho. Rouge miró, divertido, las empuñaduras de las pistolas pequeñas bajo su chaleco, pero Sonic suspiró como si Solar se pusiera a la defensiva. Vale, Shatch no te ha hecho entrar en razón a golpes, así que empezamos de cero. Te lo digo claro. Me da igual que existas, dijo en voz alta y exagerada, como si le hablara a un niño particularmente torpe. A mamá tampoco. A nadie en la familia real le importas un comino. Excepto, añadió levantando un dedo, como si cortara la objeción tácita de Solar, cuando haces cosas como dispararles a los nuestros. Entonces nos importa mucho. Lo peor es que vayas tras nuestros hijos. Entonces nos importa muchísimo. ¿Quieres que te recuerde lo que has hecho hoy? Era. Ajá, dijo, señalando con el dedo con más fuerza. Me da igual. Les apuntaste con una pistola a los niños. Esta vez no hay excusas. No le disparé a nadie. Ordenaste a tu gente que disparara contra la nuestra, dijo Sonia con frialdad. No sé para qué ordenabas la segunda mano que levantaste, pero dudo que fuera una rendición. ¿Qué otra cosa serían dos manos en el aire? Solar se burló, y Sonic suspiró de nuevo.